Ante todo, Juan Pablo, bienvenido, muchas gracias por sumarte a esta propuesta. Vamos ahí esperando que se va sumando la gente, mientras tanto te vamos presentando. Estamos arrancando un nuevo webinar del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Arrancamos con esto intensamente todas las semanas, desde que empezó este problema de la cuarentena y la pandemia que nos metió a todos adentro de casa. Así que reforzamos un poco la propuesta de todo lo que es capacitaciones virtuales. Juan Pablo es un referente en el área que nos va a hablar, así que es un placer, es un honor tenerte. Les cuento un poco para los colegas que se van sumando. Eh, Te cuento, Juan, siempre no solo tenemos kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires y de la capital, que siempre están ahí cerca, sino que normalmente se suma mucha gente del interior del país, incluso del exterior. Hay gente que tenemos algún público latinoamericano que se junta bastantes veces acá, de México, de Costa Rica, de Perú, también a veces entra alguna pregunta, y vemos que se conectan y participan. Así que va a tener un público bastante variado. Bueno, Les cuento, buenísimo. Les cuento para el público que se está sumando. Juan Pablo es kinesiólogo fisiatra, es profesor, es especialista en kinesiología pediátrica y neonatal en la Universidad de Buenos Aires, es profesor en kinesiología y fisiatría en la Universidad de Buenos Aires, es kinesiólogo de planta del Hospital Garraham de la Ciudad de Buenos Aires, un hospital referencia en todo lo que es pediatría en la Argentina. Es docente en la especialidad de kinesiología pediátrica y neonatal en la Universidad de Buenos Aires. Es jefe de trabajos prácticos de técnicas kinésicas en la Universidad de Buenos Aires también. Es docente autorizado de la Cátedra de Kinefisiatría Pediátrica en la Universidad Favaloro. Y aparte es editor asociado de la revista que podemos acá disfrutar los matriculados en el colegio, que es la JRPT, que es una gran propuesta acá en Argentina de investigación y esperemos que dé sus frutos con el correr del tiempo. Así que bueno, Juan Pablo nos va a hablar del abordaje kinésico en enfermedades reumáticas de la infancia. Los dejo con Juan Pablo. Les cuento, pueden ir escribiendo todas las preguntas que le quieren hacer en el chat de acá del Zoom o de YouTube para los que estén mirando por YouTube. Sepan que también se puede seguir por el canal de YouTube del Colegio de Kinesiólogos de la provincia, también se puede ver en vivo y que después igualmente va a quedar grabada y la van a poder ver después si en algún momento se pierden algo, así que no se desesperen si tienen que dejar de ver la charla en vivo. Dejen todas las preguntas y cuando termine Juan Pablo se va a tomar un rato para poder contestarnos todas las dudas. Así que Juan Pablo, un gusto, te dejo a vos y nos estamos encontrando en un ratito. Muchas gracias y que lo disfruten. Bueno, muchas gracias Andrés por la presentación. Hola a todos. Primero, antes que nada, bueno, le quiero agradecer a la gente del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires por la invitación. Un placer compartir este espacio con ustedes. Y bueno, a todos los que están conectados, esperemos tratar de compartir un momento que nos saque un poco del foco de COVID-19. Así que hoy vamos a hablar un poco del abordaje kinésico en enfermedades reumáticas de la infancia. Y como primer objetivo por ahí del webinar de hoy es tratar de introducirnos en el concepto de patologías reumáticas, tratar de describir cuáles son las patologías más frecuentes y los conceptos fisiopatológicos más relevantes de la clínica de cada una de esas patologías y hablar un poco sobre la evaluación, por ahí un poco más minuciosa, a partir de scores que estén validados en pediatría, y abordar el tratamiento kinésico motor basado en la evidencia. ¿Bien? Para comenzar a hablar de enfermedades reumáticas, me gustaría por ahí definir un concepto un poco más amplio que engloba un poco a todas las patologías reumáticas, que es el concepto de colagenopatías, que se la define a aquellas enfermedades que tienen una afección en el tejido de sostén, ¿no? En el colágeno o de tejido conectivo. Dentro de esas características podemos describir enfermedades inflamatorias que van a tener un curso crónico y que cursan con brotes y remisiones, como la mayoría de las patologías reumáticas. La etiología es desconocida de patogenia autoinmune
que pueden presentar compromiso tanto localizado como sistémico y que pueden afectar a cualquier edad, que el predominio es principalmente a mujeres, 2-1, y a veces la relación se puede ir variando un poquitito más de acuerdo al tipo de patología. Y recordando que el colágeno es una proteína dura que representa aproximadamente el 30% de las proteínas corporales y contribuye a la estructura que son tendones, huesos y tejidos conectivos, que es lo que nosotros vamos a empezar a abordar en nuestro tratamiento. Hablando un poco de la parte epidemiológica de las colagenopatías, es un grupo diverso de más de 100 desórdenes diferentes, afectan a todos los grupos etarios y están descritas en todas las razas y áreas geográficas, tienen un gran impacto tanto en la funcionalidad como en la calidad de vida. De aquí es la importancia que tiene su abordaje, nuestra participación dentro del equipo interdisciplinario. Para nombrar principalmente la más frecuente de todas las patologías reumáticas en pediatría es la artritis idiopática juvenil, que representa aproximadamente un 30% de los casos, y es la que nosotros vamos a empezar a abordar y vamos a charlar seguidamente. Y después hay varias patologías, como pueden ser el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la vasculitis de medianos, pequeños y grandes vasos, y lo que respecta a miopatías inflamatorias, que dentro de ellas la más frecuente está la dermatomiositis juvenil. Si bien no tiene tantas frecuencias estas miopatías inflamatorias, sí me parece importante que hoy nos vamos a detener a desarrollar un poco tanto la fisiopatología como la evaluación y el tratamiento, porque es una patología que tiene un abordaje tanto desde lo motor como de lo respiratorio en nuestro ámbito, ¿no? Bien, después de esa breve introducción de las colagenopatías, vamos a comenzar a hablar primero de la artritis idiopática juvenil, que es la más frecuente de todas, a que, digamos, recordando un par de conceptos como para entrar dentro de la fisiopatología, debemos recordar que se la define como la presencia de artritis en una o varias articulaciones, y comienza antes de los 16 años y persiste al menos durante 6 semanas sin una etiología conocida. A diferencia de la artritis reumatoidea del adulto, que presenta una forma de presentación clínica, en la artritis idiopática juvenil no constituye una entidad única, sino que es un grupo heterogéneo de enfermedades o trastornos inflamatorios. Por eso, utilizando la clasificación actual de la Liga Internacional contra la Artritis Reumatoidea, que es ILAR, definió una serie de criterios de inclusión y exclusión para definir cada una de las categorías clínicas que forman parte de la artritis idiopática juvenil. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque cada una de las formas de presentación va a tener distintos criterios que ustedes pueden ir viendo, en donde va a hacer que nuestro abordaje sea por ahí diferente y de acuerdo por ahí al periodo en el que se encuentre, tanto de brote o de remisión esta enfermedad, nuestra participación va a ir modificando. Dentro de las categorías clínicas vamos a tener la artritis sistémica, por ahí la más frecuente que es la oligoartritis, las formas de presentación poliarticular, factor reumatoideo positivo y negativo, artritis relacionada a entesitis, artritis psoriásica y artritis indiferenciada. Bien, para tomar 3-4 conceptos acerca de la artritis idiopática juvenil, me gustaría resaltar que debemos tener en claro las manifestaciones clínicas que se van a presentar, tanto articulares como extraarticulares. En lo que respecta a lo articular, tienen una forma de comienzo que es insidiosa, que pueden presentarse con signos de inflamación aguda. Dolor al movimiento y tumefacción articular son las manifestaciones más frecuentes que podemos encontrar en estos niños. Y rigidez matinal luego del reposo nocturno prolongado también es muy frecuente poder verlo en estos pacientes, y va a haber compromiso en pequeñas y grandes articulaciones dependiendo de las categorías o los criterios que fueron definidos para definir su forma de presentación. Si presentan manifestaciones clínicas extraarticulares, su presencia nos habla de un indicio de naturaleza sistémica de la enfermedad, que es lo que va a constituir su principal expresión clínica, y las características más frecuentes es presencia de fiebre, rash cutáneo o compromiso ocular como iridociclitis o uveitis crónica. Un concepto importante de entender a la hora del abordaje en la artritis idiopática juvenil es por qué hay presencia de dolor. A nivel articular se produce un proceso inflamatorio que, si se sostiene en el tiempo y no responde al tratamiento farmacológico indicado, esa actividad persistente de la articulación me va a generar un daño progresivo y erosivo en el tiempo con modificaciones biomecánicas y articulares, ¿no? ¿Y por qué hay presencia de dolor
normalmente el mecanismo de defensa a cualquier sintomatología dolorosa o un proceso inflamatorio, llámese por ejemplo una sinovitis de rodilla, es la respuesta a un espasmo doloroso de los músculos flexores, ¿bien? Y me va a generar eso una hipoxia y debilidad de músculos extensores. Por eso es bastante frecuente que si nosotros evaluamos a un paciente con una oligoartritis y tiene una sinovitis persistente de rodilla, seguramente vamos a observar una sección transversal de ese músculo cuádriceps disminuida, pero la realidad es que nosotros en el abordaje de la patología no hay una afección muscular, sino que es puramente articular, pero la presencia de dolor genera como consecuencia esas alteraciones o presencias de hipotrofia o debilidades musculares en ciertos grupos musculares, ¿no? Para organizar un poco las mediciones que nosotros vamos a ir realizando en artritis idiopática juvenil, hay muchos scores que están validados. A mí me gusta a veces organizarlo de acuerdo a evaluar actividad articular inflamatoria, capacidad funcional, calidad de vida y daño articular, como para poder abordar los distintos aspectos en la artritis idiopática juvenil. Con respecto a la actividad articular inflamatoria, hay un score que principalmente, obviamente, lo van a medir más los reumatólogos como para ver respuesta, que es el HADAS. Hay distintos tipos de validaciones, que es un score que mide actividad articular inflamatoria en pacientes reumáticos. Es más de resorte reumatológico para ir viendo cómo responde con lo que respecta al tratamiento farmacológico, pero nosotros, si nos remontamos un poco a la definición, y teniendo en cuenta que son patologías que cursan con brotes y remisiones, para nosotros es sumamente importante entender el concepto en el cual nosotros vamos a intervenir en ese paciente. Y vamos a evaluarlo y vamos a aplicar un tratamiento, porque no va a ser lo mismo ver un paciente que está en periodo de actividad articular inflamatoria como alguien que está en remisión y sin proceso de actividad articular. Entonces, ¿en qué consiste el HADAS, que está validado para pacientes pediátricos y valora actividad articular inflamatoria? Hay distintos tipos de HADAS que ustedes pueden encontrar, HADAS 10, HADAS 27, HADAS 71, que va a depender de la cantidad y el conteo de articulaciones y el puntaje que se le va a dar a cada uno de estos 4 elementos que van a intervenir dentro del HADAS. Es decir, que yo voy a utilizar un puntaje de 0 a 10. En lo que respecta a lo que ustedes ven acá, AA es el conteo de articulaciones activas. ¿A qué definimos articulaciones activas? Son aquellas articulaciones que tienen presencia de tetradecelso, calor, rubor, tumefacción, lo que nosotros podamos semiológicamente evaluar a la palpación. Entonces se realiza un conteo. Si el paciente tiene más de 10 articulaciones que se encuentran activas en el momento de nuestra evaluación, amén de eso nosotros vamos a poner un valor 10 porque es el puntaje máximo que podemos poner en cada uno de estos dominios. Después va a haber una escala visual análoga del paciente, en donde él va a reportar cuántas dificultades o dolor ha tenido el paciente en la última semana previa a la evaluación nuestra, y una escala visual análoga de actividad de la enfermedad que va a realizar el médico. Y por último, hay un valor de eritrosedimentación, que ahí es una fórmula, que lo que por ahí a veces complejiza un poquitito más sacar los puntajes, pero normalmente, como para tener en claro, nosotros cuando hablamos de artritis idiopática juvenil prestamos atención muchas veces en lo que se llama reactantes de fase aguda, que es el valor de eritrosedimentación, que en pediatría el valor de referencia es menor a 20, o los valores de proteína C reactiva. Bien, se puede utilizar el HADAS si está validado para utilizar cualquiera de los reactantes de fase aguda, pero en el caso de la eritrosedimentación vamos a ejemplificar. Si nosotros tenemos un valor, por ejemplo, de 40 de eritrosedimentación, lo que haría yo es reemplazar el valor acá, restarlo por estos 20, dividido 10, es decir, que yo tengo 40 menos 20 es 20, dividido 10 es 2, es el valor que yo voy a poner acá. Si yo tengo valores, esto es 100% matemático, si yo tengo valores menores a 20, claramente va a ser 0 mi valor de eritrosedimentación, y si tengo valores superiores a 120, obviamente va a ser 10, porque por más que tenga eritrosedimentaciones superiores a 120, yo más de 10, recuerden, no podía categorizar. Bien, lo que se hace es sumar cada uno de los puntajes, lo máximo que yo puedo obtener es 40, lo mínimo 0, y acá están los puntos de corte cuando se validó para oligoartritis o poliartritis, factor motivo positivo y negativo. Después hay una nueva validación para las enfermedades sistémicas, y ustedes van a ver que nosotros hablamos de que el paciente no tiene actividad articular inflamatoria o está en remisión cuando los puntos de corte es menor o igual a 1. Es decir, que si tiene una articulación activa o un VAS del paciente de 1,
ya estamos al límite. Entonces, realmente el paciente, para estar completamente en revisión, tiene que tener un valor menor o igual a 1. Y después ustedes pueden observar ahí los distintos puntos de corte, si es mediana, moderada o alta actividad, y que va a variar entre lo que es oligoartritis o poliartritis, dependiendo obviamente por también el conteo de articulaciones que van a ser mayores en las poliarticulares. ¿Bien? Entonces, existe validación del HADAS 10, HADAS 71, HADAS 27, y acá sí me detengo un segundo porque me parece muy importante. Se valida un HADAS clínico que se llama CHADAS, y este HADAS clínico, que tiene una muy buena validez y fiabilidad, al igual que los otros HADAS, ¿en qué consiste? Normalmente cuando hay equipos interdisciplinarios o si hay algunos pacientes que se siguen por ahí en hospitales, es más sencillo por ahí tener comunicación con los servicios de reumatología, por ahí el laboratorio, y se hace todo por ahí de manera más simple. Pero la idea también es que muchas veces estos pacientes me llegan a mí a un consultorio como paciente ambulatorio. Entonces, el HADAS clínico es la verdad que una herramienta muy interesante, porque las tres cosas que vamos a mirar acá es actividad articular, VAS del paciente y VAS de actividad de la enfermedad, sin importarnos los valores de eritrosedimentación. Entonces, con esos tres valores, es decir, que yo puedo obtener un puntaje de 30 como máximo, yo puedo decir si el paciente se encuentra en actividad articular inflamatoria o no. Y teniendo en cuenta y repasando el concepto de brote y remisión, es sumamente importante saber en el momento que nos llega el paciente en dónde se encuentra ese paciente, si está activo o no, para nosotros poder evaluar. Bien, con respecto por ahí a lo que nosotros vamos a tener más abordaje y por ahí interesa un poco más, nosotros vamos a medir la capacidad funcional. Normalmente hay dos scores que están validados. Uno es el CHAC, que surge de una modificación del HAC de adulto, que es un cuestionario de la salud, de evaluación de la salud de la niñez, que en sí está dividido en 8 dominios, como ustedes pueden ver acá: vestirse y arreglarse, levantarse, comer, caminar, higiene, alcanzar, agarrar o actividades. Cada uno de esos dominios tiene diferentes ítems en el cual yo los voy a categorizar. Si el paciente lo realiza sin ninguna dificultad, acá voy a poner un puntaje de 0. Si lo realiza con alguna dificultad, el puntaje de 1. Con mucha dificultad, un 2. Incapaz de hacerlo, un 3. Y no aplicable, un 4. Estos scores, que son autorreferenciales, está validado para chicos de 1 año a 18 años, y en menores de 8 años siempre lo va a realizar el paciente, obviamente, o lo va a realizar con ayuda del papá, la mamá o el tutor, o lo realiza alguno de ellos. Y cuando el niño es mayor, de 8 años, principalmente ya puede empezar a intervenir, obviamente, activamente, hasta después poder realizar el score solo. Lo que tenemos que tener en claro es que muchas veces, siempre que vamos a implementar cualquier score, es importante en las primeras consultas tomarse un tiempito y explicar de manera minuciosa cada una de las cosas, porque a veces surgen pequeños inconvenientes que generan un sesgo de evaluación. ¿Por qué? Supongamos, vamos a detenernos en un ejemplo que es vestirse y arreglarse, y ustedes acá en uno de los ítems de ese dominio encuentran cortarse las uñas de las manos y de los pies, ¿no? ¿Esto qué puede suceder? Que si yo le estoy tomando el score a un niño de 3 años, obviamente que la adquisición de las pautas motoras todavía no puede realizar ese gesto biomecánico, y claramente es no aplicable. Por eso yo debo diferenciar cuándo es no aplicable y cuándo es incapaz de hacerlo. Otro error por ahí frecuente es que a veces chicos más grandes, si por ejemplo que lo está llenando, o si el padre lo ayuda y tiene 14, 15 años y pone que en cortarse las uñas de las manos y de los pies no es aplicable porque tiene alguna alteración en la mano y no puede realizar una pinza y no puede generar cortarse las uñas, eso sería incapaz de hacerlo. Pero a veces van a ver que es frecuente encontrarse que directamente, si hay alguna alteración por ahí más marcada por el daño articular que se produjo en esa articulación, es probable que a veces lo pongan como no aplicable. Entonces es importante remarcar eso. Vamos a ejemplificar cómo yo obtengo el score final. En cada dominio de los 8 que yo les fui marcando, está la puntuación que les describí anteriormente. Vamos a hacer un ejemplo. El paciente es capaz de vestirse, lo hace sin dificultad. Lavarse la cabeza con alguna dificultad. Quitarse las medias con mucha dificultad. Recuerden que esto era 0, 1, 2, 3 y no aplicable. Cepillarse los dientes con alguna dificultad, y cortarse las uñas de las manos y de los pies, pongamos con mucha dificultad, ¿no?
no vamos a sumar cada uno de los puntajes de cada uno de los ítems del dominio, sino que lo que vamos a hacer es que por cada dominio vamos a poner el puntaje más alto. Entonces, acá el puntaje más alto que yo obtuve del paciente fue con mucha dificultad en los últimos ítems, entonces mi puntaje en este dominio es 2, el mayor. Bien, así voy a hacer con cada uno de los dominios. Lo que sí van a tener abajo son estas aclaraciones en donde les aparece, por favor, marcar si el paciente requiere alguna ayuda, ya sea para ayuda a marcha o en alguno de los dominios que describimos anteriormente. Si requiere ayuda para vestirse o arreglarse, levantarse, comer o caminar, se le va a poner una cruz. En ese caso, se le agrega un punto si el paciente no logró el puntaje máximo. Es decir, si el paciente tenía algún ítem en donde respondió que era incapaz de hacerlo, no vamos a agregar más puntaje porque logramos el puntaje de mayor incapacidad dentro de ese dominio. Cada uno de esos dominios se van a sumar, el total que yo puedo lograr son 24 puntos, se divide por la cantidad de dominios, que son 8, 24 dividido 8, 3. Obviamente que la mayor discapacidad que vamos a tener en este score check es 3, y el paciente que mejor está en lo que respecta a capacidad funcional va a estar en 0 o cerca del 0. Al finalizar el score, vamos a tener escalas visuales análogas que nos hablan de cómo se desenvuelve el paciente en la última semana o cuánto dolor ha tenido a causa de la enfermedad en la semana pasada. Y después hay una escala visual análoga en la cual va a completar el médico. ¿Bien? Lo que sí me olvidé de decirles es que acá nosotros yo les mostré la validación original del CHAC y nosotros utilizamos la validación y adaptación transcultural al idioma español argentino, ¿bien? Para que sea más simple para los pacientes. Como puntos de corte, cuando nosotros analizamos los puntajes de CHAC, ustedes van a ver que los pacientes, principalmente, ustedes van a ver que los puntos de corte se dice que no tiene actividad menores a 0.13, leve de 0.13 a 0.63, mayores a 0.13 a 1.5 moderada y más de 1.5 severo. ¿Bien? Pero a mí a veces me gusta tratar de analizar y utilizar una definición que remarca muy bien Silvia Magni Manzoni en uno de los trabajos que publica, que esta estratificación y esta división ya es utilizada también por Martín y Ravelli, en donde habla y agrupa el CHAC de acuerdo a clases funcionales y lo divide en 3 categorías. De 0 a 0.49 sin incapacidad, de 0.5 a 1.5 leve moderada discapacidad, y de 1.51 a 3 severa discapacidad funcional en ese paciente. Entonces, ¿por qué me interesa a veces analizar por ahí en estos rangos que son un poco más amplios y dividen en 3 categorías? Porque lo que nosotros podemos ver es que en el CHAC muchas veces va a ser muy susceptible de ciertas modificaciones que el paciente en un ítem ya coloca una leve dificultad y eso ya nos da un puntaje de 0.125, 0.25, que ya estaríamos dentro de compromiso. Y por ahí cuando uno lo evalúa desde nuestra parte, kinésica, por ahí motora funcional, vemos que por ahí es un poquitito más amplio y hay pacientes que no tienen una incapacidad funcional notoria a la hora de la evaluación. Entonces, muchas veces si nosotros hacemos algún tipo de trabajo, por ahí nos dan cambios estadísticamente significativos, pero que no son clínicamente relevantes. Entonces, agruparlo muchas veces dentro de categorías funcionales hace que sean cambios clínicos también más notorios, a menos de que hayan cambios funcionales y que por ahí en algún trabajo nos den estadísticamente significativos. Pero a la hora de hablar de capacidad funcional, buscamos que por ahí sean cambios también más notorios, ¿no? Y el otro score, que principalmente nosotros como kinesiólogos nos viene muy bien para evaluarlo, es el CATFUN. El CATFUN es una herramienta de capacidad funcional que validó en el 2006 los amigos del Hospital Elizalde, con Judith Iglesias ahí a la cabeza. La realidad que es un score muy interesante para nosotros, lo tomaron con el gold estándar, que es el CHAC, o las escalas de Steinbroker, en donde ponen sus puntos de media de definición de clase funcional tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y en donde es un score bastante simple de tomar, muy sencillo, que no necesitamos tanto espacio y que para nosotros los kinesiólogos nos es muy visual. Obviamente que a mí a veces me interesa evaluar cuando mido capacidad funcional los 2 scores porque se complementan por ahí a la perfección, porque el CHAC me brinda mucha información acerca
de por ahí lo que le pasa por ahí al paciente o el entorno también familiar, pero en el caso de lo que es el CATFUN van a ver ustedes que tienen 20 ítems, ¿no? Están divididos en 2 ítems de 10 cada uno. Principalmente los primeros 10 van a ver que la mayoría son destrezas de miembros inferiores y los segundos 10 son destrezas de miembros superiores y algunas combinadas. Se lo va a escoriar o categorizar en 0 si el paciente no lo puede realizar, 1 si lo realiza de manera incompleta o con dificultad, y 2 si los hace bien. Obviamente que hay una definición para cada uno de los puntos que vamos a tomar. Yo a modo de ejemplo, por ahí voy a tomar lo que es caminar. Normalmente debe recorrer 20 metros el paciente. Si lo realiza con alguna ayuda a marcha, ya automáticamente se lo escorea y se le pone el valor de 1. Y si no, si lo realiza de manera correcta, es un valor 2, o si no puede cumplir la distancia requerida, es un valor 0. Lo mismo va a pasar si camina en talones o punta de pie y en algún momento de la evaluación de los 10 metros cae el talón o la punta del pie y eso se lo pone como un valor de 1. Como cualquier score, siempre vamos a sacar promedios. Supongamos, vamos a poner un ejemplo, que acá el paciente llega a 18 puntos, ¿no? Empezando a sumar entre 2, 1, 2, lo que sea. Si es 18, lo vamos a dividir por la cantidad de ítems, que son 10, para obtener el primer promedio. ¿Bien? Entonces, son esos 18 puntos que logró del score, que nosotros los sumamos, dividido 10, que son la cantidad de ítems que tenemos dentro de este dominio, me da 1.8 el primer promedio. Cuando vamos al segundo promedio, vamos a categorizar igual. Supongamos que para hacer una cuenta simple nos da 1.8, lo dividimos por 10, que son todos los puntos que fuimos analizando, también nos va a dar 1.8. El total, sumamos 1.8 y 1.8, es 3.6, y se divide por 2 y obtenemos, que en este caso va a ser simple, 1.8 el índice CATFUN. Al principio parece medio engorroso, pero es muy accesible. ¿Y qué es lo que por ahí les comentaba hoy? ¿Por qué a nosotros nos sirve como kinesiólogo? Porque muchas veces el CHAC, obviamente que están validados en más de 30 países, es el score de referencia si ustedes van a leer cualquier artículo y que quiere evaluar un poco la capacidad funcional. Pero bueno, al ser un score autorreferencial, muchas veces en patologías crónicas, como ustedes sabrán, también interviene mucho la parte emocional, y hay cosas que por ahí, ya sea que complete el padre o el chico, que por ahí no se los desafía en el día a día, y supongamos un ejemplo, no sube un escalón o escalera, ¿no? Y nosotros por ahí acá, dentro del chat, le pedimos a ver cómo sube las escaleras, y por ahí tiene algún grado de dificultad, pero lo puede subir. Y entonces, a nosotros como kinesiólogos nos da una información muy rica. No necesitamos ningún elemento costoso, nada, con que tengamos un pasillo o lo que sea, una sala de espera, o en el consultorio si hay un poco más de espacio, de 20 metros, podemos hacer cada una de estas maniobras funcionales que va a realizar el paciente, y a partir de ahí tenemos una información muy rica para el abordaje posterior que nosotros vamos a realizar. Entonces me parece que es interesante cómo complementarlos, y si obviamente no tengo la posibilidad de por ahí imprimir el CHAC o tener por ahí el cuestionario, creo que por ahí el CATFUN le va a dar mucha facilidad para aquellos pacientes que por ahí me llegan a consultorio y yo tener por ahí una visión rápida y eficaz de dónde yo debo abordar al paciente. Bien, hasta ahora hablamos de actividad articular inflamatoria, capacidad funcional. Es el tiempo de entrar en la evaluación de calidad de vida. En calidad de vida a mí me gusta medirlo a veces en los pacientes, si bien hay un módulo de reumatología y de artritis reumatoidea para pacientes reumáticos, pero bueno, no tenemos la validación y adaptación transcultural aún para poderlo aplicar. Entonces yo la realidad que en el consultorio utilizo el score que fue validado para patologías crónicas por Mariana Roisen, ya en el 2008. El PET-QL lo que va a hacer es evaluar la calidad de vida principalmente teniendo en cuenta 4 dominios. Primero, las actividades en sí del paciente. Va a focalizar otro dominio en lo que respecta a las emociones, cómo se lleva con los demás, y, es decir, sus relaciones y el desempeño en la escuela. ¿Cómo se va a categorizar? Si nunca fue un problema cada uno de los ítems que se le va preguntando al paciente, casi nunca, algunas veces, frecuentemente o casi siempre, de 0 a 4. Obviamente que está adaptado por puntos de corte de edad, de 0 a 4 años, de 5 a 7, de 8 a 12, de 13 a 18, y los que son a partir de los 5 años, que por ahí van con
escala visual análoga, lo que es el face pain, se lo vamos a tomar tanto al paciente como al padre o a la madre. Salvo de 2 a 4 años, solamente vamos a tener el score de calidad de vida medido por el padre. Como todo score, se hace una sumatoria de todos los ítems y se divide por la cantidad de ítems totales. En este caso sería 23, ¿no? Y de ahí obtengo mi porcentaje de calidad de vida. Muchas veces a mí me interesa mirar un poco, porque nosotros a veces tenemos un resultado final que por ahí nos da una calidad de vida de, supongamos, 70%, ¿no? Y uno dice, bueno, es una calidad de vida aceptable, pero si por ahí uno va minuciosamente a cada uno de los dominios, puede suceder, un ejemplo es que el mayor compromiso está en el dominio de actividades, que por ahí es por lo que el paciente nos consulta a nosotros, y capaz que tiene una capacidad funcional, si nosotros lo dividimos por 8 al puntaje que logre acá, de un 50% y en el resto tiene un 100%, para lograr por ahí una capacidad funcional de ese 75% o 70%. Bien, entonces, muchas veces, a veces también hay pacientes que nos puede sorprender, y a mí a veces me gusta mirar por ahí un poco con el tema emocional o la escuela, y eso también hace que por ahí nosotros podamos pesquisar alguna información que para el resto del equipo interdisciplinario que va a abordar a estos pacientes es importante y se lo puede charlar, ya sea con apoyo psicológico o empezar a ver si por ahí los mayores problemas son o miedos o por ahí la falta de, por ahí de relacionarse correctamente en la escuela. ¿Bien? Y por último vamos a medir el daño articular. Para medir el daño articular hay un score que se llama HADI, que mide, es un índice de daño en artritis reumatoidea. Tiene dos partes, una parte articular y otra extraarticular. Claramente la parte extraarticular es de dominio reumatológico. Van a ver que ahí se evalúa toda la parte ocular, idiosinclitis, presencia uveitis o lo que sea, de que nosotros obviamente no vamos a manejar, pero sí a veces me parece interesante tener en claro por ahí en lo que respecta al daño o a la información que podemos obtener a partir de este score articular en estos pacientes. Un ejemplo es, por ejemplo, acá si nosotros evaluamos el codo, está todo nomenclado por rango de movilidad, flexión o contractura en flexión menor a 30 grados, obviamente que se pone un valor de 1, mayor a 30 o hay presencia de anquilosis, un valor de 2, ¿bien? Se va a sumar, el puntaje máximo es 72, y sí está validado para todas las formas de presentación, excepto la artritis relacionada a entesitis, porque no mide correctamente la parte de presencia de entesitis o de limitaciones a nivel de la columna, son características de este subtipo o forma de presentación clínica, pero normalmente lo importante a tener en cuenta de este score, si yo quiero medir daño, es que lo tengo que medir y hacerlo de manera longitudinal y por lo menos hablar de 6 meses en el seguimiento de ese paciente, ya con intervención de un tratamiento farmacológico indicado por el reumatólogo pediatra o reumatóloga pediatra y con una intervención ya por ahí de lo que es tratamiento kinésico, porque la realidad es que si nosotros recordamos que la enfermedad cursa con brotes y remisiones, nos vamos a encontrar por ahí con pacientes en el cual en la primera consulta, si hay actividad articular inflamatoria, por ahí pueden aparecer contracturas en flexión o limitaciones de varias articulaciones que nos va a dar un sesgo de evaluación si nosotros lo volvemos a medir a ese paciente por ahí al mes o a las semanas, donde ya tuvo un efecto la indicación de tratamiento farmacológico que recibió ese paciente. ¿Bien? Entonces, con esos puntos yo tendría una idea de ¿el paciente está activo o no está activo a partir del HADAS? El paciente, dentro de la capacidad funcional, ¿cuánto deterioro o daño de capacidad funcional tiene ese paciente a partir de medir con el CHAC o el CATFUN? Y saber cómo se desempeña y la calidad de vida de ese paciente con el PET-QL, y si yo quiero analizar un poco daño a nivel articular, voy a hablar del HADAS. ¿Bien? Para meternos un poco en lo que respecta al abordaje o tratamiento kinésico global de estos pacientes, primero debemos realizar una planificación de los ejercicios terapéuticos acorde a la actividad articular inflamatoria o al periodo de brote y remisión en el que se encuentre el paciente, o al subtipo de presentación, ¿no? Obviamente que se va a hacer un análisis con respecto a la indicación si requiere o no equipamiento ortésico, con mi objetivo final de lograr una mejora de la capacidad funcional. Bien, obviamente que en cualquier tipo de patología crónica, la presencia de guías de práctica clínica nos ayudan a que sea un poco más simple y estar respaldada cada una de las decisiones que vamos a tomar por distintas terapéuticas que estén respaldados a partir de estudios que sean más solventes. Entonces, el Colegio Americano de Reumatología, hay muchas guías de práctica clínica, también de distintos países,
como para tener en cuenta también, están las guías de práctica clínica a nivel argentino, que fueron las primeras que se dieron y las que están únicas, de artritis idiopática juvenil en el 2011. Entonces vamos a empezar a basar un poco el tratamiento respecto un poco a la evidencia que nos respalde. Bien, como para tratar de ser un poco minucioso en lo que respecta al tratamiento, que obviamente se va a ir adaptando un poco a cada paciente, nosotros, como un ABC de tratamiento que vamos a implementar en estos pacientes, es elongación muscular. Bien, hay algunos pacientes que por ahí va a requerir, si son más chicos, por ahí elongaciones musculares pasivas, donde también se entrenan por ahí a los papás, o si son pacientes más grandes, se pueden trabajar con técnicas más globales, como 3 escuadras, RPG, o algún tipo de stretching que pueden hacer por ahí los pacientes, pero sepan que es muy frecuente la presencia de contracturas en flexión, principalmente en articulaciones como rodillas, codos, manos, caderas, por acortamiento de psoas, isquiotibiales, tensor de la fascia lata, recto anterior, flexores de codo. Entonces es importante empezar a trabajar la parte de elongación y flexibilización, principalmente de cadena posterior en estos pacientes. En lo que respecta al fortalecimiento muscular, obviamente que va a depender de la articulación. Si nosotros lo que ejemplificábamos hoy o anteriormente, si había presencia de sinovitis de rodilla, es muy frecuente que nosotros veamos un paciente en donde hay una disminución de la sección transversal de cuádriceps o hay disminución del trofismo por ahí muscular, porque obviamente cambia un poco la biomecánica. Si nosotros analizamos la marcha de ese paciente, es probable que tanto el contacto inicial, la fase de apoyo o de balanceo se modifican en los tiempos, la activación de esos grupos musculares es menor, y obviamente que ese mecanismo de defensa ante el dolor me va a cambiar un poco la biomecánica normal de esa marcha, y se va a empezar a generar por ahí disminución de la solicitación de ciertos grupos musculares que va a hacer que disminuya su sección transversal. Obviamente que yo voy a ir por ahí jugando un poco con algunos artículos como para validar todo lo que es por ahí ejercicios por ahí de core en pacientes más grandes que están analizados por electromiografía para todo lo que es evaluación o de fortalecimiento principalmente, o aplicación, perdón, de fortalecimiento muscular viene muy bien. Si bien por ahí la validación es en pacientes por ahí adultos, sí se trabaja, y la mayoría de las series, como pues sería puente en supino, puente lateral o en prono, son todos ejercicios que tienen y son muy efectivos y validados por electromiografía, en donde se recluta una serie de cantidad de unidades motoras de acuerdo a grupos musculares que van a estar muchas veces, como los pacientes reumáticos, por ahí no tienen tanta actividad, y está demostrado que son por ahí más sedentarios que otro grupo de pacientes, y también ahí interviene la presencia de dolor. Entonces es importante que ciertos grupos musculares, como lo que es glúteo medio, glúteo mayor, cuádriceps, se trabaje para lograr un fortalecimiento óptimo. Todo lo que es descarga de peso en carpos va a venir muy bien, principalmente en aquellos pacientes que están en periodo de crecimiento, que por ahí son más chicos y en donde hay actividad articular inflamatoria de carpos, en donde por ahí ustedes pueden notar que el apoyo va a ser más de la mano, no hay un apoyo completo porque eso genera sintomatología dolorosa. Entonces por ahí aplicar con algún dispositivo y empezar a descargar y trabajar un poco la transferencia de peso me ayuda a estimular un poco la parte de mineralización y resorción ósea en estos chicos que están en periodos de crecimiento, las descargas y transferencias. Bien, todo lo que respecta también a la articulación temporomandibular, es importante tener en cuenta en estos pacientes el abordaje de la articulación temporomandibular, que por ahí es una articulación que al principio parece un poco más silente, pero que nosotros como kinesiólogos le tenemos que dar mucha importancia, con una valoración por ahí simple, semiológica, ¿no? De pedir la apertura, cierre, inducción, y por ahí a partir de una palpación extra oral poder medir si hay alguna subluxación del cóndilo o veo alguna anormalidad en la biomecánica normal de la apertura, si hay disminución por ahí de la apertura, o muchas veces si hay un desequilibrio o una alteración en esa homeostasis de los grupos musculares, de donde yo puedo por ahí obviamente realizar algún tipo de movilización o alguna técnica para tratar de bajar un poco la sintomatología dolorosa y mejorar un poco la mecánica. Claramente que yo lo primero que tengo que analizar es ver si el compromiso en la articulación temporomandibular se debe a una mala oclusión. Si hay una mala oclusión, obviamente va a ser más de resorte del ortodoncista, pero si el problema viene a nivel más muscular o a nivel articular, yo con algunas maniobras de evaluación y tratamiento puedo mejorar un poco la sintomatología en este paciente. Bien.
Y obviamente es la idea, y siempre es clave, entregar un plan de ejercicios terapéuticos para realizar en el hogar, también de que el paciente pueda hacer kinesiología en un consultorio, pero es importante el entrenamiento a los papás para que colaboren y sean parte activa dentro del tratamiento. Por eso es importante, yo acá por ahí les marco un poco las revisiones por ahí que hubo de Cochrane con respecto por ahí a fisioterapia. La verdad que, o por ahí todo lo que es tratamiento o efecto de por ahí de ejercicios de resistencia que se puede hacer con Theraban, o la implementación de marcha en sumo para trabajar con cadena abierta o cerrada para mejorar por ahí tren inferior. Pero la realidad es que todas las revisiones no hay un nivel de evidencia, porque a veces es muy difícil lograr un trabajo en donde haya un tratamiento en un grupo de pacientes y solamente se modifica una terapéutica, más en kinesiología, donde nosotros por ahí implementamos muchísimas técnicas para el abordaje, ya sea la sintomatología dolorosa, si hay contracturas en flexión, o para mejorar muchas veces la parte biomecánica. Entonces, la realidad es que la mayoría de los estudios sí condicen que realizar tratamiento kinésico en etapas por ahí obviamente agudas o cuanto antes comiencen el tratamiento tienen efectos beneficiosos, si bien no hay un nivel de evidencia fuerte que una técnica sea superior a otra o un tratamiento o un plan de tratamiento determinado se priorice por encima de otro, sí obviamente hace que la kinesiología tenga una importancia realmente importante en estos pacientes, en el abordaje inicial de brote y obviamente para poder generar una planificación de ejercicios terapéuticos para abordar a ese paciente. Normalmente, en lo que respecta al equipamiento ortésico, los objetivos van a ser tres. O para yo clasificarlo y que sea un poco más comprensible, puede ser protección, para estabilizar o inmovilizar una articulación, corrección en aquellos pacientes que tienen una deformidad y yo por ahí con series de valvas que voy a ir modificando puedo mejorar esa corrección articular, o asistencia para favorecer una función, que esto no es tan por ahí frecuente, al menos en mi experiencia personal. Pero tengamos en cuenta que la indicación de equipamiento ortésico, nosotros obviamente como kinesiólogos vamos en contra de la inmovilización, ¿no? Por eso es importante entender el concepto de cuándo nosotros vamos a colocar una valva o una férula. Normalmente siempre la indicación es de uso nocturno, y cuando nosotros tengamos una sinovitis por ahí muy importante o persistente, cuando haya una contractura en flexión o una actitud deformante que yo quiero tratar de evitar para que no se instale una deformidad importante en ese paciente, entonces yo puedo hacer una valva como de uso más profiláctico o preventivo, o en aquel paciente que por ahí ya estuvo librado un poco más a la evolución natural de la enfermedad, que de vez en cuando también aparecen, y hay contracturas en flexión de 30 grados, 35 grados o 40 grados que ha pasado, uno va haciendo y valvas que va modificando y va tratando de ver un poco la respuesta del paciente. O, como puede ser también, algún collar cervical, que la realidad no se usa tanto, igual ahora lo vamos a desarrollar un poquito el tema, pero el punto importante acá es tener en claro que la confección de todo el equipamiento ortésico que vamos a usar a la noche tiene que ser en posición de reposo y respetando la deformidad, ¿bien? Nosotros lo que tenemos que hacer entender a los padres es que nosotros con la valva no vamos a generar una corrección o el paciente va a cambiar esa contractura en flexión por utilizar un equipamiento, sino que lo que vamos a hacer es que con nuestro trabajo de elongación, movilización, ejercicios activos o el plan de ejercicios que nosotros abordemos, sumado a un cuidado nocturno para posicionar de la mejor manera o una posición anatómica o biomecánica más correcta durante las horas del sueño, van a facilitar de que ese paciente evolucione más rápidamente. Estos son algunos de los tipos de valvas que por ahí confeccionamos nosotros en el hospital. Yo por ahí tengo la suerte de que tenga la posibilidad de trabajar con material termomoldeable tipo Orfit, en donde por ahí, obviamente, todo es una curva de aprendizaje, al principio salen mejor, otras veces no. Las únicas que yo no voy a producir son estas ASPO, que es con un material un poco más duro, polipropileno, pero sí el material termomoldeable tipo Orfit, que tiene bastante memoria, es bastante sencillo de utilizar, necesitamos solamente agua caliente para poderlo moldear, y es súper importante muchas veces porque, analizando un poco la estadística de los pacientes que yo tenía en el hospital o tengo en el hospital, uno empieza a revisar y ve que un 47% tiene alguna forma de cobertura, ya sea a partir de una prepaga, a partir de una obra social o con alguna intervención del Estado.
pero hay un porcentaje muy alto que no tiene forma de por ahí lograr este equipamiento, y amén, aquellos pacientes que tienen por ahí cobertura, todos saben por ahí muchas veces las vueltas o el tiempo que demoran en lograr por ahí el equipamiento, y me pasaba muy frecuentemente que por ahí uno da una indicación de un equipamiento y cuando regresaba el paciente todavía no lo tenía, y la realidad que ya había pasado por ahí su estadio de brote y estaba en remisión y nosotros llegábamos tarde. Entonces, a partir de eso salió un poco la iniciativa de empezar a brindarle el equipamiento nosotros a los pacientes como para empezar a ganar un poco el tiempo. ¿Bien? Con respecto al collar cervical, antiguamente por ahí era más frecuente, antes de que empiece a aparecer un poco la revolución a nivel de reumatología con la aplicación de drogas biológicas, pero bueno, antes podía aparecer alguna alteración a nivel de atlantoxodia, por eso se daba algún tipo de collar más rígido. La realidad que nosotros en la actualidad, yo la única vez que por ahí hago alguna indicación por ahí puntual, son pacientes que por ahí vienen de lejos, tienen un viaje un poco más largo y si están en periodo de actividad articular inflamatoria, por ahí les confecciono yo un collarín blando, que esto se puede hacer tranquilamente ustedes con una malla tubular, una venda, lo rellenan con lo que tengan. Yo a veces, como para que se genere como el que ven acá, lo relleno de guata, o si tienen goma espuma o algodón o lo que tengan para rellenarlo. Y lo que tratamos de hacer es mantener por ahí un poco la línea media, y en el momento de actividad o sintomatología, si el paciente también tiene un traslado por ahí importante y varias horas en colectivo, es por lo menos darle una información más correcta y tratar de bajar un poco la sintomatología en el periodo agudo. ¿Bien? Y lo que yo les entrego a los pacientes es un tríptico con una serie de ejercicios. Esta serie de ejercicios, normalmente, obviamente, arrancamos con algo bastante básico. Por ahí acá es algo puntual, si podemos ejemplificar acá, es una sinovitis por ahí de rodilla y tenemos que hacer una elongación pasiva en los pacientes por ahí más chicos. En los pacientes más grandes se puede trabajar un poco más por ahí en cadenas musculares y trabajar algunos ejercicios de fortalecimiento, descarga de peso en carpo, estocadas, sentadillas, y empezar a trabajar como un ABC básico del paciente. Obviamente que además de la serie de ejercicios, obviamente se le dan indicaciones a aquellos que requieren algún tipo de equipamiento. Ustedes ven por ahí acá las valvas de hueco popliteo, que yo por ahí les pongo algunas fijaciones, o les corto un poco de goma eva y algunos velcros de sujeción. Personalmente, si es un paciente que yo no lo sigo de manera muy frecuente, a veces prefiero que equipar con, si es posible, con algún tipo de inmovilizador, o si el paciente puede comprarlo, o la obra social se lo cubre, porque al estar lejos es más fácil que se pueda modificar las valvas de este tipo. Si el paciente, supongamos, tiene una contractura en flexión de 30 o 20 grados, la idea es que con el tratamiento diario de kinesiología, elongación, fortalecimiento, movilización, la idea es empezar a ganar rango de movilidad articular. Entonces yo debería modificarlo al ritmo de que el paciente va ganando rango de movilidad. Entonces la realidad que una valva fija, si yo lo veo al paciente al otro mes, la realidad que no me sirve, porque en las horas de descanso nocturno, donde el paciente tiene la indicación de utilizar el equipamiento, va a volver a retraer los tejidos musculares, porque vuelve a la posición que, supongamos, yo se la confeccioné en menos 20 grados. Acá hay un mini cronograma en donde el paciente pone por días si hace kinesio en algún otro lugar afuera, si hace hidroterapia, natación, o cuántas veces realizó el plan de ejercicios terapéuticos. Bien, sí se remarca que si tiene molestias o dolor, obviamente no utilizar y comunicarse con nosotros, porque seguramente esas valvas o ese equipamiento requiere alguna modificación. Pero esto es lo que se le entrega por ahí al paciente. Mi recomendación, a modo por ahí de lo que me ha pasado a mí en la curva de aprendizaje, uno a veces, cuando viene un paciente por ahí por primera vez y por ahí tiene varias cosas para hacer, ya sea de equipamiento, ejercicios, evaluación, y por ahí quiere hacer todo de golpe, es muy difícil que el paciente, cuando se va de la consulta, nosotros le estamos dando equipamiento, ejercicios. Entonces por ahí es focalizarse y ver cuáles de las articulaciones son las más relevantes y si realmente requiere un equipamiento, y cuáles son los ejercicios, aunque sean 2 o 3 de elongación y 2 o 3 de fortalecimiento, que son claves para este paciente. ¿Bien? Entonces eso me parece que a modo de aprendizaje, me parece que a mí me pasaba en un principio que por ahí uno da muchísimas indicaciones y cuando vuelve el paciente y por ahí le pregunta, bueno, a ver, mostrame cómo estuviste haciendo los ejercicios, la verdad que la ejecución era cualquier cosa y uno se daba cuenta de que por ahí fue
esa falta de tomarse 5 o 10 minutos, reforzar 3 4 cosas importantes y ir principalmente a lo más importante, porque son muchas cosas las que después de una primera consulta se va a llevar desde la parte nuestra kinésica al paciente, sumado a todas las indicaciones que le dieron seguramente con respecto a la medicación del servicio de reumatología, ¿no? Bien, para mejora de la capacidad funcional siempre es importante por ahí también nosotros intervenir en el programa de actividades recreativas y lúdicas que realice el paciente. Bien, normalmente nosotros indicamos actividades que no haya demasiado impacto, choque o competitivas, por lo menos en el periodo de brote o de actividad articular inflamatoria. Después el paciente va a transitar por una remisión de la enfermedad que al principio es bajo tratamiento farmacológico y después es sin tratamiento farmacológico. Entonces ahí por ahí se puede charlar, obviamente, con el equipo interdisciplinario, con el reumatólogo, si puede comenzar a hacer algún tipo de actividad de un mayor impacto. La hidroterapia o la natación, ahí tienen un par después de artículos, está que en mi colaborador se ha publicado mucho, la realidad que sí es una forma y una terapéutica para que realicen estos pacientes seguras, por todos los beneficios que nos brinda la hidroterapia, disminuir la descarga de peso, menos resistencia, menos choque. Y otra cosa importante a tener en cuenta nosotros es controlar y supervisar las actividades en el ámbito escolar. Normalmente yo siempre después de cada consulta trato de mandarle una nota al colegio para el profesor de educación física para que el paciente trate de estar integrado dentro de las posibilidades que tenga el paciente, porque lo más frecuente es que el paciente quede aislado y normalmente siempre en educación física realizan trabajos monográficos y no hacen nada, porque obviamente hay miedo de parte del colegio o del profesor de que por ahí se golpee, y también son por ahí los miedos que también va o demuestran por ahí un poco también los papás, pero sí por ahí eso es hablarlo, mandar una nota, decirle qué cosas puede hacer para intervenir y que también en la hora de educación física esté integrado dentro del grupo de compañeros y por ahí pueda hacer algún tipo de ejercicio, ya sea abdominales, flexión de brazo o algo de fortalecimiento que también nos ayuda a nosotros en el periodo de tratamiento que lo queremos encauzar al paciente, ¿no? Frecuencia de tratamiento, obviamente que esto va a depender de acuerdo a la actividad de la enfermedad. Yo en un estadio inicial de la enfermedad, yo necesito, si la enfermedad está activa, que el paciente vaya por lo menos más de 3 o 4 estímulos semanales y el abordaje ir con todo, ¿no? Si necesita algo de equipamiento y que tenga, si es posible, la terapia física de 3 o 4 semanas, 3 o 4 veces por semana, y a su vez si los padres en algún momento hay algún tiempito para que haga algún tipo de los ejercicios que uno da para realizar en el hogar, también para tratar de que no haya ningún impacto a nivel funcional. Y obviamente que cuando la enfermedad está en remisión uno puede ser un poco más flexible y aceptar por ahí que si el paciente por ahí le gusta hacer natación o hacer alguna actividad lúdica que ayude a que ese paciente esté en movimiento y realice actividad aeróbica, por ahí flexibilizar, si después de la consulta nuestra tiene los scores de capacidad funcional impecable, por ahí aflojamos un poco con lo que es de realizar kinesio y dejamos que haga algún tipo de actividad lúdica. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener en estos pacientes? Principalmente que, digamos, no hagan actividades competitivas de impacto y choque. Si va a ir a pileta, a hacer natación o hidroterapia, evitar zambullirse de la piscina para evitar impacto en el ingreso en columna cervical, evitar todo tipo de actividades de sobrecarga, y el uso de fisioterapia, porque la realidad es que no hay evidencia científica que lo avale. A veces es muy común que los pacientes vayan a hacer solamente fisioterapia, y la realidad es que también están en un periodo de crecimiento, donde los cartílagos de crecimiento están en un periodo de osificación y de desarrollo, y la realidad es que lo que nosotros necesitamos en el paciente es que empiece a moverse lo más rápido posible y empezar a darle una información correcta para que empiece a disminuir la sintomatología dolorosa y rompa ese círculo que hablábamos al principio de dolor y impotencia funcional y moverse menos. ¿Bien? Bueno, si hay algunas dudas, lo que hablamos un poco con Andrés, van a volver ustedes a marcarme un poco todas las preguntas que tengan al final. Ahora lo que les voy a pedir es que abran la página de kahoot.it, lo pueden abrir desde la computadora o desde el celular, y vamos a jugar un poco con preguntas y respuestas muy cortitas, y 2 o 3, no se asusten, como para jugar un poco y reforzar algún tipo de concepto de lo que fuimos hablando en lo que respecta a artritis idiopática juvenil. ¿Bien?
Por ahí sí, por el chat, vayan algunos avisando cuando más o menos ya pudieron abrir. Yo lo que voy a hacer es ahora salir un segundo de la presentación y compartirles un código de ingreso en donde ustedes solamente ponen el código en la página de kahoot.it y después ponen su nombre, nada más. Bien, vamos acá. Bien, ustedes ahí van a tener un código PIN para ingresar, ¿bien? Que es el que tienen acá abajo. A medida que ustedes lo vayan agregando y poniendo su nombre, van a comenzar a ingresar en ese código. Bien, les doy un tiempito ahí para que se vayan sumando. Bien. Bien, a ver acá en el chat. Listo, perfecto. Bueno, Camila ahí me dice listo. Sí, perfecto. Ahí me van apareciendo los nombres a mí. Ahí tenemos ya 20 conectados. Espero un minuto más y ya arrancamos. La idea es la siguiente, va a haber 30 segundos para que ustedes respondan. Son preguntas, yo lo que voy a hacer, por si alguno está desde el celular, le va a aparecer solo los colores, entonces yo les voy a hacer la pregunta, se las voy a leer y las opciones por color. Obviamente va a ganar el que más rápido contesta y mejor. Hay 4 preguntas, así que no se peleen. Van a tener revanchas si en las primeras no les fue bien. Bien, bueno, empezamos. Espera ahí un segundo que van sumándose gente. Vamos a compensar y por ahí los que no lograron ahora va a haber revancha después un poquito más tarde. Bien, empezamos a jugar con los que están ahora. Bien, vamos a empezar. Primero, arrancamos con todo. Bien, primera pregunta, opción múltiple. ¿Qué instrumentos de evaluación de capacidad funcional utilizaría para evaluar a un paciente con diagnóstico de artritis idiopática juvenil? Las opciones son HADAS-10 y CAT-FUN en la fucsia, en amarillo CHAC y HADIA, CHAC y CAT-FUN, la azul, y la verde MMT y CHAC. Bien, todavía hay tiempo, vamos, respondan. Quedan 5 segundos, vamos con los que faltan. Ahí creo que contestaron ya todos, pues me permite una cantidad determinada de gente conectada en línea. Bien, bueno, me quedo más tranquilo que el mayor porcentaje respondió bien, ¿no? La respuesta correcta es CHAC y CAT-FUN. Bien, tenemos un porcentaje ahí medio 50-50, ¿no? Hay un, si no me equivoco, 14-13. Recuerden que nosotros, como para repasar los que pusieron por ahí la primera opción, que era HADAS-10 y CAT-FUN, el HADAS es para evaluar actividad articular inflamatoria y aquel paciente que está en actividad o brote, ¿bien? Que tomábamos ahí los 4 puntos, conteo de articulaciones activas, en el consultorio sin eritro, ¿bien? Entonces, el HADAS es para medir actividad articular inflamatoria. Y el CAT-FUN sí era correcto. Los que votaron por la amarilla, CHAC y HADI, recuerden que es medio lío y medio chino, sé que HADI, HADAS, todo muy, muy similar, pero HADI es lo que nosotros implementamos para medir daño. MMT todavía no vimos nada y CHAC tampoco para lo que contestaron la verde. Así que la correcta es CHAC y CAT-FUN. Bien, son las 2 opciones que nosotros vamos a evaluar. Bien, lo tenemos primero a Matu con 880, Analía 835 y Maru con 818. Muy parejito, ¿eh? Bien, ¿están preparados para la segunda? Vamos para la segunda pregunta. Bien, ¿verdadero o falso? En la AIJ, el dolor con el movimiento y la tumefacción articular son las manifestaciones clínicas más frecuentes. ¿Verdadero, azul, falso, fucsia? Muy bien, se van respondiendo todos.
Vamos que quedan 8 segundos. Perfecto, quedan 2 segundos. ¿Alguno faltó? Bueno, venimos siendo positivos, 19 correcto, es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes, y 5 de manera incorrecta. Recuerden que era una de las características de manifestaciones clínicas articulares. ¿Bien? A ver cómo seguimos, si mutó un poco el puntaje. No, sigue muy firme Matu ahí primero, 1818, AC 1797 y Maru 1796. ¿Bien? Seguimos, vamos por la tercera. Señale la opción correcta con respecto a la indicación de equipamiento ortésico en AIJ. Se confecciona el rojo en posición de reposo y corrigiendo la deformidad. Amarilla, su indicación para ser utilizada durante todo el día. La azul solo son indicadas en periodo agudo de enfermedad y se confeccionan con posición de reposo respetando la deformidad. ¿Cuál es la correcta? Este fue un poco más rápido, me cambió el tiempo, en vez de ser 30 fueron 11. Bueno, bien, seguimos con un mayor porcentaje. Recuerden que si nosotros, en el caso de que el paciente requiera un equipamiento ortésico, se va a confeccionar con la férula en posición de reposo y respetando la deformidad. Nosotros nunca vamos a forzar una articulación porque sería imposible que el paciente lo tolere y lo pueda utilizar. No vamos a indicar nunca que lo use todo el día. Nadie puso eso, así que me quedo muy tranquilo, porque nosotros vamos a buscar que el paciente se mueva y haga actividad física. Y no sé si son indicaciones en periodo agudo de la enfermedad. La realidad es que eso va a depender, porque muchas veces para determinar el periodo agudo, frecuentemente uno la utilizaría en periodo agudo, pero muchas veces no puede pasar un paciente que viene con un tiempo de evolución o ligado a la evolución natural de la enfermedad y nosotros implementamos el equipamiento. Bien, a ver cómo venimos. Venimos. Uy, pasó, se encendió Flor. Flor está con 2522. Maru con 2509. Matu bajó al tercer puesto con 1818. Y después aparecen AC y María ahí de cerca con 1723. Bueno, no les quiero decir nada ni meter presión, pero vamos a la última pregunta, que es el que define el ganador de la sección de artritis idiopática juvenil. Bien. Vamos por la última pregunta. Paciente que se encuentra con actividad inflamatoria persistente, ¿qué tipo de tratamiento kinésico implementaría? Vamos con las opciones. Reposo hasta que se controle la inflamación articular. Rojo, amarillo, indicación de férulas, elongación muscular diaria y ejercicios activos. Azul, indicación de férulas para protección y corrección articular. O la verde, ejercicios activos y de resistencia. Vamos, vamos, que falta poco. Bien. Venimos por una buena línea, me quedo más tranquilo que se fueron entendiendo ciertas cosas. Indicación de equipamiento de férula, obviamente, si el paciente obviamente lo requiere, pero si tiene actividad articular inflamatoria persistente en el tiempo, es probable que haya algún tipo de retracción. Elongación muscular diaria y ejercicios activos. Perfecto, excelente. Bueno, vamos a ver quién fue el ganador. El ganador de la primera competencia de AIJ, bueno, empezamos por el tercer puesto. Tercer puesto para Maru, felicitaciones, con 2.509 puntos, con 2.522 Flor. Y el primero con 2.578 es para Miguel. Excelente, Miguel, felicitaciones. La verdad que un crack, Miguel, la rompió. Así que el resto va a tener revancha. Te felicitamos, Miguel. La próxima prometo hacer algún tipo de entrega de premio. Pero bueno, en la modalidad virtual se nos complica. Bien, esperen un segundo que vamos a apagar el primer cajú. Vamos a salir de acá. Bien, voy a volver ahora a compartirles pantalla. Perfecto. Muy bien. A ver si estamos bien. Perfecto, excelente, Miguel. Vamos a continuar. ¿Venimos bien con el tiempo? Bueno, trato de ser lo más conciso posible. Bien, vamos. Vamos a meternos un poco dentro de un mundo diferente. No es una patología tan frecuente, pero dentro del abordaje kinésico es muy importante nosotros tener conocimiento de esta patología, porque vamos a tener injerencia tanto desde lo motor como de lo respiratorio. Es la dermatomiositis. ¿Cómo la definimos? Como una enfermedad muscular inflamatoria crónica de etiología desconocida, que se caracteriza por un exantema atípico y una miopatía simétrica proximal, tanto de cintura escapular y pélvica, y lesiones vasculares.
Va a tener una debilidad progresiva a nivel muscular, tanto en cintura escapular, cintura pélvica, también con presencia de debilidad muchas veces de flexores de cuello, y en los casos más severos que sigue evolucionando puede evolucionar hacia músculos respiratorios, como puede ser el diafragma, intercostales o la musculatura abdominal. Va a presentar fiebre, dolor por inflamación activa y va a cursar con remisión y exacerbaciones, como describíamos anteriormente, cualquiera de estas patologías. Yo voy a hablar muy rápidamente de la parte clínica como para introducirnos, ¿bien? Porque me interesa por ahí abordar un poco la parte de evaluación y tratamiento, ¿no? ¿Qué debemos tener a veces en cuenta dentro del laboratorio? Por ahí a nosotros como kinesiólogos nos interesa las enzimas musculares porque van a estar aumentadas en estos pacientes que presentan miositis y van a tener un aumento principalmente a veces de hasta un 5-50 por 50 veces del valor de referencia en lo que respecta a proteínas reactivas, a CPK o a aldolasa. Estas dos enzimas musculares, si bien está también el lácteo deshidrogenasa, LDH o transaminasa, nosotros vamos a mirar por ahí las dos más sensibles y específicas, como la CPK y la aldolasa, que son las que, ahí tienen ustedes los valores o puntos de corte normales, son las que se disparan muchísimo en el periodo de actividad inflamatoria de estos pacientes. Entonces, muchas veces nosotros lo tenemos en cuenta porque en el trabajo y al nosotros aplicar distintos tratamientos o terapéuticas, debemos tener presente un poco las enzimas musculares, que si el paciente se encuentra internado es un poco más simple. Seguramente si me llega un paciente con dermatomiositis a consultorio ya está en un estadio más estable de la enfermedad y en un periodo o entrando a la remisión o más cercano a eso, porque si no debería por ahí estar internado con un seguimiento un poco más de cerca, ¿no? Obviamente que vamos a utilizar todo lo que haya de revisiones o instrumentos de AUCAN por ahí que estén validados para tratar de medir y, al igual que en la artritis idiopática juvenil, tratar de ser lo más minucioso y preciso para poder, a partir de una evaluación funcional completa, poder implementar el tratamiento motor más óptimo. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que dentro de las evaluaciones, yo acá las clasifiqué o las estratifiqué para que sea más simple. Vamos a hacer una evaluación funcional con algo que nosotros ya estuvimos charlando, que es el CHAC, pero adaptado y validado para patologías de dermatomiositis. Una evaluación funcional respiratoria, en donde vamos a medir pico flujo expirado, pico flujo tosido, Pimax y Pmax. Vamos a medir función y resistencia a través de un score que se llama CIMAS. La fuerza muscular a partir del MMT, que algunos hoy habían contestado, y calidad de vida con el PET-QL, que vamos a utilizar el genérico. Acá no lo tenemos marcado porque no lo vamos a desarrollar y no vamos a hablar porque es el mismo que nosotros utilizamos en patologías crónicas, como para analizar un poco la calidad de vida. Y sí, por ahí vamos a implementar que, si bien no están validadas muchas de las pruebas que después vamos a charlar, que son las cronometradas, a veces nos arrojan una información acerca de un desafío de resistencia o tratar de acercarse un poco más a las actividades normales que va a realizar ese paciente. Bien, esta es la validación para medir capacidad funcional del CHAC en dermatomiositis. En lo que ya charlamos con respecto a cómo se mide el score, va a ser la misma manera de lo que yo desarrollé anteriormente en artritis idiopática juvenil. En lo que respecta a la evaluación funcional respiratoria, se va a realizar una espirometría, obviamente que esto se encarga el servicio de neumonología, obviamente nosotros podemos ver los resultados, y después nosotros sí nos podemos encargar de una evaluación de la efectividad de la tos. Punto 1. Normalmente la mayoría de los pacientes tienen una forma de presentación más monocíclica, en donde por ahí no hay un progreso hacia músculo respiratorio y no va a haber una afección. Yo normalmente de rutina sí por ahí mido pico flujo tosido, pico flujo expirado, pero la realidad es que aquellos pacientes que tienen una progresión muy rápida y hay afección de músculo respiratorio, que principalmente se pueden dar en las formas de presentación por ahí policíclicas, o en aquellos pacientes que tienen una forma de actividad articular persistente o crónica, de actividad inflamatoria, crónica, en esos pacientes puede que haya un poco de debilidad adquirida y sea necesario nuestra intervención con una evaluación a nivel de la efectividad de la tos, y para evitar cualquier intercurrencia o problema respiratorio vamos a requerir alguna técnica de hiperinsuflación o asistencia manual de la tos. ¿Bien? Entonces, de rutina normalmente yo evalúo para la efectividad de la tos a grandes rasgos, digamos, el pico flujo expirado,
que va a evaluar fuerza muscular expiratoria, se realiza una inspiración máxima seguida de una expiración rápida y forzada, o el pico flujo tosido, en donde, digamos, es el predictor por ahí más sensible para evaluar fuerza general, digamos, de la tos, ¿no? Y me ayuda a valorar también el cierre glótico que, digamos, tiene ese paciente durante la tos. Los valores de referencia que vamos a tener nosotros es, en pacientes mayores de 12 años, es entre 360 y 1200 litros por minuto. Bien, obviamente que nosotros lo podemos empezar a utilizar en pacientes mayores de 5 años. Lo ideal a veces son con máscaras oronasales, se puede utilizar con alguna pipeta bucal, y obviamente va a depender de edad y peso, pero no tenemos los puntos de corte, sino que nos va a servir en aquellos pacientes que sean menores de 12 años para nosotros realizar una evaluación interpaciente, es decir, en cada una de las consultas o cada vez si el paciente está internado y yo lo veo en la sala, en cada vez que yo lo vea, si yo le fui midiendo pico flujo o Pmax o la medición que yo realice, yo tengo una medición un poco más objetiva de la fuerza de la tos de ese paciente, ¿bien? Y, digamos, el pico flujo tosido se puede tomar tanto realizado por el paciente o con asistencia, asistencia manual de la tos, o con la implementación de ARSTACKING, o alguna técnica de hiperinsuflación a nivel pulmonar. Ustedes acá ven las imágenes de los que utilizamos nosotros por ahí en consultorio o internación de los picos flujos para medir los valores de referencia que marcamos anteriormente. Otra cosa que podemos medir es la Pmax, que acá por ahí va a ser más sensible para evaluar o medir, digamos, la fuerza muscular expiratoria. Se mide con, acá ustedes ven un manómetro y una válvula unidireccional que me permite el ingreso de aire, pero cuando el paciente quiere sacar el aire me genera una resistencia y un frenado, en donde me va a dar un valor. El punto de corte para iniciar asistencia tosígena en un paciente es de 60 centímetros de agua. Bien. Eso en lo que respecta por ahí a lo respiratorio, que no va a ser, vuelvo a repetir, por ahí lo más frecuente, si no progresó hasta debilidad de músculo respiratorio. Pero si es un paciente que perdió la deambulación, es muy probable que ese paciente, y si está mucho tiempo también en cama, empiece a generar una debilidad adquirida. ¿Bien? Cuando nos vamos dentro de las clasificaciones a evaluar función también y resistencia, vamos a empezar a utilizar un score que se mide o que mide la miositis en los niños, que es una escala, que es el CIMAS, que fue validada, y la realidad que lo que define son 14 dominios, en donde cada uno está compuesto por distintos ítems que tiene un puntaje determinado. Y nosotros acá ustedes van a empezar a ver la implementación de ciertas actividades donde ya se evalúa un poco de resistencia. Yo acá estoy pidiendo que el paciente levante la cabeza y yo cronometro cuánto tiempo puede sostener despegada del plano la cabeza, o le pido que toque con la pierna un objeto, o que mantenga con extensión completa de la rodilla la pierna elevada por sobre el plano, y a partir de cronometrar los tiempos yo le voy dando un puntaje acorde a lo que vaya correspondiendo. Como mido función, ¿por qué? Porque también se va a medir si el paciente se puede sentar, se puede parar, puede ponerse en cuadrupedia o hacer diferentes tipos de maniobras, subir un escalón o agacharse para recoger un objeto. Bueno, cada uno de los puntos genera un score que va de 0 a 52. 52 es el mayor puntaje, 0 es el menor puntaje, y obviamente hay distintos puntos de corte. Arriba de 48 son pacientes que no tienen compromiso, 45 es leve compromiso, pacientes que tienen 39 es un moderado compromiso, y por debajo de los 30 estamos hablando que tienen un compromiso severo. Bien, entonces ya esto, sumado al CHAC o a lo que me remita de manera autorreferencial el paciente, o con ayuda de sus padres o los padres, o el tutor o el que esté a cargo del paciente, yo ya le sumo un dato más también objetivo de que cuando yo le pido realizar alguna de estas funciones y analizar algunos grupos musculares, que la mayoría, si ustedes analizan cada una de las cosas, estamos evaluando mucho músculo proximal, que era una de las afecciones que tenía la dermatomiositis, me arroja una información muy importante y valiosa para empezar a desafiar un poquitito más al paciente con respecto a la resistencia. Y después lo que se va a utilizar como evaluación de fuerza muscular es el MMT, que es la prueba muscular manual que se va a realizar, es la que más se utiliza y está descrita por ahí en dermatomiositis. Si bien en Gold Standard es la máquina de isocinesia, pero es muy difícil evaluar los grupos musculares obviamente proximales. Lo que va a dividir y tiene buena correlación por ahí el MMT son 8 grupos musculares que están relacionados al compromiso que tiene el paciente con dermatomiositis, que son los flexores de cuello, deltoides,
bíceps, con lo que es flexor de codo, extensores de muñeca, glúteo mayor, en extensión de cadera, glúteo medio, en abducción de cadera, cuádriceps o flexores de cadera y dorsiflexores de tobillo. Obviamente que se les va a dar, acá ustedes abajo tienen un puntaje. El punto de corte que yo tengo que tener en claro es 5, es decir, que si el paciente cumple el arco de movimiento completo sin la aplicación de ninguna resistencia externa en contra de la gravedad, ese es un puntaje de 5. El utilizar los puntajes de 0 a 10 hace que sea más simple y haya menos complicaciones en estos pacientes. Para la hora de objetivar los resultados, el score máximo que yo puedo obtener, si son 10 puntos en cada uno de los músculos, al 0,8 es 80, y eso también me da un poco de cuánto, digamos, cada grupo muscular y dónde yo tengo principalmente localizada la debilidad. ¿Qué tener en cuenta cuando uno realiza cualquier tipo de prueba muscular, ya sea MRC o MMT o el que sea de la escala que yo utilice? Es tener en cuenta que cuando yo realizo el test tengo que realizar, o indicar, perdón, cada una de las indicaciones que yo brinde al paciente tiene que ser claras y con un lenguaje bien simple. Tengo que seleccionar la posición óptima para poder evaluar al paciente y al grupo muscular, teniendo en cuenta si vence o no vence la gravedad. Un ejemplo, si yo voy a evaluar flexores de cuello y tengo el decúbito supino colocado al paciente, y le pido que si puede despegar el cuello del plano y el paciente no puede, un error sería que yo le ponga un valor de 0 si a ese paciente, previo a yo escoriarlo y ponerle un valor de 0 porque no veo que haya contracción, o por ahí puedo ver que haya contracción pero no hay nada de movilidad, lo tengo que poner en el decúbito lateral y ver si puede cumplir el arco de movimiento completo sin la incidencia de la gravedad, porque eso me daría un valor de 2, entonces eso me sesga mucho la medición. Y también el concepto de evitar cualquier tipo de compensaciones durante la prueba. Si yo voy a medir los flexores de cuello y dejo que el paciente se fije con miembros superiores y active dorsal ancho, me va a compensar la maniobra. Entonces, yo normalmente si evalúo flexores de cuello, voy con abducción y rotación externa de brazos y que sea puro el movimiento, y van a ver si ustedes hacen la prueba o hacen una diferencia, van a notar que es radical por ahí el cambio que se produce. ¿Bien? Entonces, nosotros como kinesiólogos, si evalúo yo a un paciente fuerza muscular, no deberíamos tener inconvenientes en categorizar a un paciente menor a 5 o 6 puntos. De ahí para abajo, si nosotros lo posicionamos en una posición correcta, sin que haya compensaciones, y utilizamos bien los planos, en donde no incida la gravedad si el paciente no cumple el rango de movilidad completo, yo debería pesquisar la evaluación de esos músculos igual a cualquiera de ustedes. ¿Dónde puede haber algunas diferencias? En la aplicación de resistencia, porque cada uno de nosotros seguramente no va a aplicar la misma resistencia, salvo un paciente que sea sano o que tenga un valor de fuerza muscular normal, en donde todos vamos a coincidir que es un valor 10. Pero si no, los grises, digamos, un 7, un valor 8, un valor 9, para mí puede ser un 8 y para algunos de ustedes puede ser un 7 o un 9, que eso yo creo que es algo que tranquilamente podría ser aceptable, pero no el caso en que nosotros nos confundamos en las puntuaciones menores a 5 puntos. Obviamente que después, como pruebas cronometradas, yo le decía, si bien aparecen en algunas publicaciones, pruebas cronometradas como por ejemplo el test de marcha de los 6 minutos, por ahí está y se utiliza y validado por ahí en esclerodermia sistémica, o muchas veces en artritis reumatoidea, están validados, se utilizan en adultos algunos scores. Sí, yo lo que digo es que por ahí a veces en dermatomyositis nosotros podemos tomar ciertas pruebas funcionales, ya sea por ahí el test de marcha o el time up and go, en donde nosotros por ahí medimos un poco el equilibrio, tanto estático y dinámico, y si el paciente puede levantarse de una silla, recorrer esos 3 metros y volver, que algunas de las cosas nosotros, si veíamos los puntos del CIMAS, las tomamos, ¿no? Por ejemplo, las pruebas cronometradas están validadas en distrofia muscular de Duchenne como tiempo en incorporarse desde el piso, recorrer 10 metros y subir y bajar escalones. Por ejemplo, el levantarse desde el piso nosotros lo tomamos en el CEMAS. Por ahí no recorrer 10 metros, para yo por ahí desafiar un poquito más a ese paciente y analizar a ver cómo empieza a moverse en ciertas actividades que yo quiero tratar de reinsertarlo dentro de su vida obviamente normal. Obviamente que por qué tomo alguno de estos test, si bien no están validados, porque me parece que nos arrojan una información interesante, teniendo en cuenta que se comparte la misma fisiopatología de debilidad muscular proximal, porque si nosotros evaluamos este score de tiempo de incorporarse desde el piso en un paciente ya no deambulador con distrofia muscular de Duchenne y lo comparamos por ahí con un paciente con dermatomyositis con
debilidad proximal, seguramente ambos pacientes cuando se incorporen desde el piso vamos a ver que hay presencia de signo de Bower positivo y vamos a ver que hay ciertas compensaciones a la hora de incorporarse o caminar en el tipo de marcha, como por ahí un Trendelenburg bilateral claudicante en esa marcha, que lo vamos a ver por debilidad de glúteo medio principalmente, en cualquiera de estos pacientes que tienen debilidad proximal. Entonces me parece que, obviamente, a mí me sirven como evaluación interpaciente para poder yo seguirlo en el día a día y ver si se produce alguna modificación en un desafío funcional o de un poquitito más de resistencia cercano a lo que yo trato de buscar en el paciente. ¿Bien? ¿Qué objetivos de tratamiento kinésico vamos a tener en el tratamiento de los pacientes con dermatomiositis? Principalmente conservar la libertad articular, aumentar fuerza muscular, siempre corroborando un poco con valores de enzimas musculares, optimizar la funcionalidad, evitar cualquier tipo de daño muscular y articular, siempre obviamente previniendo deformidades y deterioro funcional motor. El abordaje kinésico va a ser un poco similar a lo que nosotros fuimos charlando en los tres grandes aspectos en artritis idiopática juvenil, que es planificación de ejercicios terapéuticos acorde a en el proceso agudo, o si están en periodo más de brote de la enfermedad, o ya estamos entrando en una remisión de la enfermedad, el análisis de indicación de equipamiento ortésico para el objetivo final de mejorar la capacidad funcional. ¿Bien? Siempre por ahí señalo algunos de estos artículos o esta revisión de Havers o de Elena Alexanderson, donde normalmente antiguamente siempre en los pacientes con dermatomiositis, si ustedes por ahí empiezan a leer por ahí bibliografía, antiguamente siempre se indicaba por ahí reposo, entendiéndose el reposo como cuidados posicionales y no generar ningún tipo de actividad de resistencia o de esfuerzo a ese paciente por el proceso de inflamación o de actividad inflamatoria o por la alteración en las enzimas musculares del paciente por temor a generar algún tipo de daño. Algunos de los artículos de revisiones por ahí que tienen un respaldo un poco más sólido desde lo bibliográfico y desde lo metodológico, nos empiezan a hablar que empezaron a utilizarse distintos tipos de ejercicios por ahí submáximos en distintos grupos de pacientes para empezar a entrenar una frecuencia de tratamiento seguido hasta 12 semanas y en donde se empezó a analizar muchas veces por biopsias musculares, evaluación de electromiografía o evaluación de enzimas musculares, en donde no había un daño sumado a la actividad que el paciente obviamente estaba transcurriendo en el periodo agudo de la enfermedad. Esto no quiere decir que nosotros nos vamos a adaptar, es lo que repetía en un principio. Si es un paciente que tiene debilidad de progresión muy rápida y tiene muchas dificultades a nivel motor, son pacientes que seguramente van a estar internados y nosotros por ahí tenemos un seguimiento por ahí de laboratorio un poco más cercano, pero la realidad es que lo que yo tengo que tener en cuenta es que muchas veces a la evaluación del paciente me va a permitir llegar hasta de acuerdo a lo que me vaya arrojando un poco la información. Si son pacientes que no tienen ningún grupo muscular antigravitatorio, yo no voy a aplicar ningún tipo de ejercicio activo contra resistencia, claramente. Obviamente aparecen un par de ítems a tener en cuenta a la hora de la planificación de los ejercicios terapéuticos, como es el implementar elongaciones musculares diarias y rutinarias de grupos musculares, que lo que tenemos que entender muchas veces es que estos pacientes, que muchas veces tienen debilidad muscular, uno piensa que, bueno, como tienen debilidad muscular, no van a generar contracturas en flexión. Y es al revés. Son pacientes que generan muy rápidamente contracturas en flexión, el dolor o la presencia de miositis también hace que genere muchas por ahí retracciones rápidamente. Entonces nosotros, la movilización tiene que ser precoz, la elongación tiene que ser precoz, un tipo por ahí de elongación a veces que es importante en este tipo de pacientes, que por ahí tienen que estar o al principio están más sometidos a cama, es el decúbito prono para elongar un poco todo lo que es psoas o flexores de cadera. Es una posición que ayuda, además de cambiar las posiciones diarias, que por ahí si el paciente está mucho tiempo en cama, hace que por lo menos también empiece a elongar un poco la parte de cadera. En lo que respecta al fortalecimiento muscular global, obviamente que va a ser progresivo, no se va a hacer nada con resistencias en pacientes que estén en actividad, sino que van a hacer ejercicios activos libres, adaptando un poco la actividad muscular a la valoración y un poco a las enzimas musculares que se mantengan en ese paciente. Sí, un punto importante, interesante a valor en estos pacientes, me parece que es los beneficios que podemos lograr con la bipedestación, ya sea mediante una tabla de supino, un bipedestador.
obviamente que si por ahí no tengo estos elementos, también la importancia de empezar a sacar al paciente, sedestarlo y bipedestarlo, obviamente que por ahí requiere un esfuerzo humano mayor o la colaboración del padre, además del estar el kinesiólogo, pero me parece que, digamos, los beneficios de la bipedestación precoz es clave en estos pacientes, con un ajuste obviamente correcto de la medicación para que haya una disminución por ahí de la sintomatología dolorosa, que eso también a veces se puede coordinar si el paciente está internado, es decir, si se le hace algún tipo de rescate para el trabajo que vamos a realizar nosotros, es coincidir un poco con la parte de indicación farmacológica que tiene ese paciente, pero la bipedestación principalmente nos va a ayudar a elongar la cadena posterior, evitar que se empiezan a producir retracciones, ya sea en rodilla o pie con tendencias hacia el equino. Nos va a ayudar a activar un poco y mejorar el retorno venoso, estimular lo cardiorrespiratorio, obviamente que cambian las características biomecánicas de ese diafragma, que va a excursionar mejor y que voy a tener una mejor ventilación, y esa alteración en la ventilación-perfusión que yo tengo un paciente que se mantiene en decúbito obligado durante un tiempo, empiezo a modificar esos conceptos, mejora la parte del peristaltismo y la parte digestiva, lo renal. La verdad que son muchísimos los beneficios de la bipedestación y es clave que lo saquemos lo más rápido posible a ese paciente. Obviamente que a medida que vaya recuperando ciertos grupos musculares, vamos a empezar a reeducar ese patrón de marcha, que seguramente previo a una evaluación o un videoanálisis de la marcha o una valoración de la marcha va a haber modificaciones, ya sea desde el contacto inicial, que va a ser por ahí más en planta de pie y no tanto en talón, como por ahí un cambio en la base de sustentación por la debilidad de ciertos grupos musculares claves, como puede ser el glúteo medio o glúteo mayor en esta fase. Y obviamente sumado a distintos tipos de ejercicios de propiocepción y coordinación. Acá las valvas, yo la realidad que va a depender valvas si el paciente no tiene una movilización y elongación precoz, y si yo veo que muchas veces estos pacientes que se internan y se les coloca alguna medicación, siempre se le coloca por ahí alguna vía o algún acceso en zonas por ahí claves, en la mano, en el codo, que eso hace que el paciente se mueva menos. Entonces por ahí a veces hay que ver cómo me puedo rebuscar para equiparlo al paciente. Yo a veces esto que muestro acá son por ahí que no son la mayoría, ¿no? Pero por ahí los más severos, que si yo por ahí quiero trabajar rodilla y pie, me queda como el término de frazada corta, ¿no? Si el paciente tiene contractura en flexión de las rodillas, muchas veces si pongo algún tipo de inmovilización, el pie me va después con tendencia al equino, entonces muchas veces es interesante por ahí poder equiparlo con una valva por ahí AFO y con un inmovilizador de rodilla, en donde yo me aseguro que el pie está en 90 grados y la rodilla trata de lograr una extensión máxima. Que eso es importante porque después a la hora de que si hay algún tipo de limitación articular, tanto en rodilla o en pie, a la hora de después a los que han tenido inconvenientes a la hora de reeducar el patrón de marcha, es muy difícil a veces las retracciones ya sean capsulares y romper un poco ese patrón que se adoptó, y cuesta mucho más trabajo, entonces es como que estamos trabajando por ahí a futuro para evitar cualquier tipo de complicación. Por eso, más que nada en dermatología, a veces todo lo que es equipamiento, me parece que por ahí hay que tener una idea de preventivo o profiláctico para anticiparse un poco. Solamente voy a comentar por ahí una cosa puntual, que es el caso por ahí de presencia de calcinosis, que son acúmulos obviamente de calcio, que esto normalmente se da en un porcentaje más chico de las dermatomiositis, que son las que por ahí tienen una evolución tórpida y no responden de manera correcta y mantienen una forma de presentación crónica. Entonces, la realidad es que eso me está hablando por ahí de una falta de respuesta al tratamiento farmacológico de ese paciente, pero a veces puede suceder que haya algún paciente que tenga algún tipo de calcinosis que son muy dolorosas. Entonces, si a su vez está sumado a una contractura en flexión, como en este caso de un codo, yo muchas veces por ahí lo que le hago es algún tipo de valva anterior, y esto obviamente que se va ajustando un poco a la necesidad del paciente. Recorto por ahí en goma eva, como si fuese una dona, con una liberación en el centro, como para ponerle en la zona de la calcinosis y que después el vendaje o el velcro o lo que tolere de manera más simple por ahí el paciente, ayudar a liberarle un poco la zona para que no tenga sintomatología dolorosa, porque seguramente si lo vendan o le ponen algún velcro que pasa por acá, no lo va a tolerar el paciente y por ende no va a utilizar el equipamiento.
Mejora de la capacidad funcional, un poco lo mismo que hablábamos hoy, tener en claro un programa de actividades recreativas y lúdicas cuando el paciente empieza a involucrarse dentro de las actividades que tiene. El concepto por ahí de hidroterapia o natación, obviamente en periodo de remisión se habla con el equipo interdisciplinario, obviamente que hay riesgos muchas veces en pacientes que obviamente están inmunosuprimidos, entonces por ahí va a depender un poco, por ahí en un estadio de remisión en donde yo quiera trabajar un poco el fortalecimiento muscular y de implementar algún tipo de terapéutica diferente o complementaria a la parte de kinesio, le va a venir también muy bien al paciente. Control y supervisión, obviamente, de las actividades en el ámbito escolar. Obviamente lo que yo tengo que tratar de evitar es que el paciente no haga esfuerzos desmedidos o actividades de sobrecarga. Obviamente, la frecuencia va a ser similar a lo que hablábamos anteriormente, que la mayoría de las patologías reumáticas nosotros vamos a definir un poco el concepto de si se encuentra activa o en remisión, y a partir de eso, obviamente, vamos a colocar todos los cañones en el periodo de actividad donde yo quiero que tenga la menor incidencia a nivel funcional este paciente, y obviamente cuando ya está encaminado y hay una remisión y hizo efecto en la parte farmacológica que va a ser clave en estos pacientes, yo en la etapa de remisión puedo ya jugar un poco con alguna actividad lúdica, pero es importante que nosotros asesoremos a los padres y participemos de manera activa en su participación tanto en el colegio o en las actividades recreativas. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener en claro? Le vamos a dejar en claro por ahí al paciente actividades aeróbicas y de carga, ejercicios que provoquen algún tipo de fatiga muscular, principalmente obviamente en los estadios más agudos, y evitar obviamente cualquier tipo de actividad competitiva o de choque. Bien, ahora vamos a jugar una vez más rápidamente. A ver, vamos a pasar de vuelta a Kahoot. Seguramente ustedes, si dejaron la página abierta. Perfecto. A ver. Ahí estamos. Ahí deberían ver mi pantalla compartida. Bien, ahí tienen el número para jugar y apostar, y vamos a ver quién le toma una revancha a Miguel, que salió victorioso en el anterior. Vuelvan a colocar el ping es 2547-462. Yo les doy un tiempito ahí para que se vayan anotando ustedes. Muy bien. Ahí vamos, le dejamos un minutito más para que si alguno se quiere anotar. Ahí se no Alana. A ver. Bien, y para que no se nos vaya mucho el horario, cerramos y arrancamos a jugar con los que estén conectados. ¿Les parece? Bien, bueno, vamos a arrancar. Misma modalidad que hoy, traten de responder lo más rápido posible. Primer pregunta, en dermatomiositis para medir la fuerza muscular, ¿qué score se utiliza? CHAC, CMAS, el amarillo, el azul, el CATFUN y el MMT, el verde. ¿Qué score para medir fuerza muscular se utiliza? Bien, no sé si queda alguno para responder. Perfecto. Ahí creo que estamos todos. Últimos segundos y vamos a dar la respuesta. Perfecto, bien. El correcto es el MMT, la evaluación de prueba manual muscular, que es lo que vamos a hacer de los 8 grupos musculares. Bien, el CHAC, recuerden que nosotros medimos capacidad funcional, bien, es lo que nosotros cuando hablamos de dermatomiositis dijimos capacidad funcional a partir del CHAC. Calidad de vida, el genético que nosotros medíamos del PET-QL, hay otras mediciones de calidad de vida, pero en el caso de los que yo les mostraba, que yo utilizo, el PET-QL. Si vamos a medir resistencia y función, medimos el CMAS, y si vamos a medir fuerza, vamos a tomar el MMT, ¿bien? Y después aparte teníamos las pruebas cronometradas, ¿bien? La gran mayoría respondieron correctamente. Nos queda primero con 953, Miguel, que anda muy afilado, Miguel está en 950, viene segundo, Roberto 947. Ese es el podio
de los primeros 3. Vamos con la siguiente pregunta. Dermatomiositis se caracteriza por debilidad muscular proximal y asimétrica, exantema cutáneo característico y patognomónico. La azul es la correcta y la fucsia es la falsa. Se caracteriza por debilidad muscular proximal y asimétrica, exantema cutáneo característico y patognomónico. Quedan 10 segundos. Muy bien, últimos segundos. Perfecto, bueno, ahí generamos un poco de debate. Tenemos 11, igual viene bien esto, que sigan respondiendo correctamente, que sea la mayoría el que responde bien, y 6 de manera incorrecta. Recuerden, era un poco capcioso también acá, pero se caracteriza por debilidad muscular proximal y es simétrica la debilidad muscular, no es asimétrica. El exantema cutáneo es característico. Bien, entonces, la respuesta... Uy, perdón, acá estoy viendo que me parece que yo fallé. No, perdón, disculpen. Esto, acá me quemé yo. Acá es al revés. Es falsa la respuesta, yo marqué como correcta. Perdón, acá fue el efecto cuarentena que me jugó en contra. Porque ahora cuando estaba leyendo proximal y asimétrica, digo, bueno, acá generé ya un conflicto terrible en toda la gente. Me van a querer matar a aquellas 6 personas que respondieron correctamente y que realmente lo felicito, porque es asimétrica, por eso era un poco capciosa, pero se ve que en alguna de las modificaciones ahí me confundí yo. Pido perdón y la verdad que muy mal lo mío. Pero esto lo ayudó a Miguel, seguramente me quiere matar MM, a Miguel le ayudó para subir al podio, así que seguramente Miguel, que respondió de manera incorrecta, le sumó. Bien. Espero no quedar mal en la siguiente pregunta, la tercera de la cuarta. Paciente con dermatomiositis que se encuentra en actividad persistente sin respuesta a la medicación. ¿Qué tratamiento kinésico implementaría? El rojo, reposo absoluto en las primeras semanas, luego equipamiento con férulas. El amarillo, ejercicios activos y de resistencia. El azul, elongación muscular, ejercicios activos libres y evaluar equipamiento o activos libres o asistidos, y el verde, férulas para protección y o corrección articular. Bien, ahí faltan unos 3 segundos. Bien, la mayoría, perfecto, respondió de manera correcta, elongación muscular, ejercicios activos libres o asistidos, dependiendo del paciente, y evaluar equipamiento. Obviamente que las opciones de reposo absoluto y solo equipamiento de férulas, no, y ejercicios activos y de resistencia, tampoco en este paciente. Bien, vamos a ver cómo seguimos. Uy, vienen un cabeza a cabeza entre Miguel, bueno, Camila también anda muy bien, y MM que pasó adelante con 2.977, MM, ahí viene el con 2.800, así que no les quiero meter presión, pero es la última pregunta, la que va a definir un poco el resultado final. Bien, vamos con la última pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El pico flujo tosido es el predictor más sensible para evaluar la fuerza de la tos? ¿Verdadero, azul o falso, fucsia? Bien, quedan 10 segundos. El pico flujo tosido es el predictor más sensible para evaluar la fuerza de la tos. Azul, verdadero, rojo, falso. Me quedé pensando en la pregunta anterior y era porque era correcta y después cambié sobre el final para hacer un poco más jodido y ahí me olvidé de cambiarle que era falsa y no verdadera. Bueno, bien, vamos a ver el resultado final. Podio, número 3, con 4.057 puntos, Camila, felicitaciones Camila. Segundo puesto con 4.100 puntos, Miguel, una performance impresionante Miguel. Y primera con 4.202 puntos, es para MM, felicitaciones a MM, la verdad que estuvo muy bien, impecable. Así que vamos a volver un segundo a la clase, porque si no me van a matar. Así vamos cerrando un poco conceptos. Vamos a terminar de compartir un par de cosas finales. Bien, bueno. A ver ahí me ven todos la pantalla, ¿no? Perfecto. Bien. Como conclusiones, un poco de la charla, a modo de cierre.
La artritis idiopática juvenil es la enfermedad reumática más frecuente. Es probable que la mayoría de pacientes que por ahí puedan llegar también a consultorio más frecuentemente van a ser de esta patología, sabiendo que existe una amplia gama de pacientes con enfermedades reumáticas. Las patologías reumáticas tienen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes, por ello es muy importante el uso de medidas cuantitativas para evaluar la fiabilidad de comparación entre diferentes poblaciones de pacientes y el análisis de la eficacia en protocolos futuros que intentemos aplicar en este tipo de pacientes. El cuidado de los pacientes reumáticos implica la participación de un equipo interdisciplinario con un seguimiento longitudinal, que sería lo ideal, ¿no? Nosotros necesitamos que, por la complejidad de esta patología, obviamente haya un servicio de reumatología que lo siga, un servicio de kinesiología que lo siga, psicología o terapia ocupacional, y todo un equipo interdisciplinario que también tenga una comunicación y que obviamente al seguirlo longitudinalmente haga que esas evaluaciones sean más simples de poder llevar a cabo. La mayoría de las mediciones descritas en patologías reumáticas son cuestionarios autorreferenciales validados en pediatría, que pueden completarse en la sala de espera. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, ya sea por ahí el CHAC o los cuestionarios de calidad de vida, muchas veces para yo recibir información de los pacientes, mientras esperan por ahí a ser atendidos, muchas veces ese tiempo yo lo utilizo para que vayan, una vez que ya fueron entrenados, completando el cuestionario, y ello nos da una información muy rica y valiosa a la hora de evaluar el paciente. Son patologías que cursan con brotes y remisiones, y por ello, principalmente es de vital importancia comprender que en el estadio de brote nuestra intervención cobra mucha mayor relevancia. Entonces, lo que me tiene que quedar, y que yo por ahí me quedo contento, si después de la clase queda claro, es que en el momento de actividad articular o en el momento de brote de la enfermedad es donde nosotros tenemos que trabajar y focalizar todos nuestros objetivos terapéuticos para que, digamos, disminuir al mínimo las complicaciones funcionales de ese paciente. ¿Bien? Por ende, el objetivo de nuestro tratamiento de rehabilitación debe apuntar a lograr la mayor participación social y comunitaria de nuestros pacientes. Por eso es sumamente importante valernos de estas herramientas que nos permitan cuantificar los cambios en el impacto funcional. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Les agradezco mucho por su atención y su buena predisposición y buena onda a prestarse también a participar y a jugar. Así que ahora quedo abierto a si hay alguna pregunta o alguna consulta. Tranquilamente pueden o escribirlo por el chat o bueno, los que están desde YouTube me va a ir pasando alguna pregunta también si hay. Perfecto, Juan Pablo, Andrés. excelente, excelente la clase. Buenísimo, súper claro, conciso, con un montón de herramientas para los que no nos dedicamos a esto, que nos dan una gran ayuda, sobre todo para, no sé si para tratarlo y hacer el seguimiento que haces vos, pero sí para detectar ciertas cosas, los que no nos dedicamos a esto, que muchas veces pasa que nos aparecen este tipo de pacientes perdidos que nos llegan al consultorio porque algún conocido nos hace una consulta, sobre todo en el interior de la provincia, ¿no? Y en el interior del país. Nos suele ocurrir esto y está buenísimo tener ciertas pautas para poder encaminar a este tipo de pacientes, así que es súper importante. Yo mientras, si alguno quiere hacer alguna pregunta, vaya escribiéndola, no hay ningún problema. Yo lo que te quería preguntar, Juan Pablo, Sí. ¿cómo se manejan ustedes en el hospital con los pacientes del interior? A ver, pongamos el ejemplo. Hay un kinesiólogo que está tratando a un paciente con diagnóstico confirmado o con sospecha de algún tipo de patología. ¿Cómo puede hacer, por ejemplo, para derivarlo, para que tenga un diagnóstico correcto y que lo ayuden a tener un seguimiento correcto de este paciente, aunque después él vuelva a su casa en el interior y tenga que continuar el tratamiento? Pero si ustedes, a ver, en el hospital, contarles a la gente, sobre todo que es del interior, si tienen algún tipo de equipo que se la puede interconsultar, donde la persona se puede viajar, quedarse unos días, evaluarse, diagnosticarse y hacer el seguimiento. ¿Cómo se manejan ustedes y cómo sería la manera de que un kinesiólogo del interior pueda derivarlo para que ustedes lo puedan ver? Sí, normalmente obviamente que la derivación ya viene por ahí, una parte más formal por ahí médica, ¿no?
del médico de referencia del pediatra del paciente, o si tiene ya un reumatólogo pediatra que siga al paciente, se puede realizar. El hospital se maneja principalmente si es necesaria una evaluación por ahí más exhaustiva y que el paciente viaje hacia el hospital. Eso se puede activar dependiendo si tiene cobertura social o muchas veces por nación o por la provincia, la casa de la provincia. En el hospital, a los pacientes que vienen y se internan en el hospital tienen la posibilidad de quedarse por ahí en Casa Garrahan y se le da esa posibilidad. O si no, otra de las herramientas que hay en el hospital es lo que es comunicación a distancia. Entonces, si hay un paciente que por ahí está seguido, porque el problema principalmente en las patologías reumáticas surge en que por ahí no en todos los lugares hay un reumatólogo pediatra. Entonces eso es lo que por ahí a veces dificulta un poco el abordaje. Entonces, normalmente si hay un reumatólogo pediatra y que tiene contacto principalmente con el servicio de reumatología, muchas veces se pueden manejar a distancia y si hay algo por ahí puntual, el paciente por ahí viaja para una evaluación o por ahí evaluaciones más distanciadas, por si se le implementó algún tipo de droga biológica, que por ahí es lo que va a manejar obviamente el servicio de reumatología. En lo que respecta a kinesiología puntualmente, yo una vez que viene el paciente por ahí del interior, la idea de lo que yo trato de organizar es enviarle un resumen de contrarreferencia al centro de kinesiología que vaya, con el mail mío y los datos para contactarme. Nosotros siempre estamos dispuestos, se le pone a veces un número telefónico del hospital y del servicio para comunicarse con nosotros. Y yo lo que trato de hacer es un resumen con una valoración funcional, con algunos o la mayoría de los scores que describí acá, y explicando por ahí el tratamiento de intervención kinésica, tanto a nivel de equipamiento ortésico, si se implementó algo, o del tratamiento kinésico. Pero siempre lo que me gusta por ahí aclarar, y viene muy bien tu pregunta, es porque muchas veces lo que sucede es que si yo mando una derivación con un paciente que lo estoy evaluando en un periodo agudo, es como una foto que yo tengo de ese paciente en ese momento determinado en el cual yo lo estoy evaluando. Pero teniendo en cuenta, y por eso remarqué muchas veces y reiteradas veces el concepto de brote o remisión o actividad articular inflamatoria, por eso es sumamente importante de que estos pacientes tengan evaluaciones diarias, que es lo que por ahí yo, con los kinesiólogos que tenemos de diálogo a distancia, que están en el interior, ya sea en la provincia o en otras provincias, por ahí o nos manejamos por mail, en donde yo por ahí le hago una devolución del día que vino, y un montón de kinesiólogos, la verdad que en eso he tenido muy buena respuesta, y responden por ahí con la evaluación y con lo que fueron trabajando con el paciente hasta el día de la fecha, amén de que por ahí se tome algún score más específico o menos específico, porque yo también entiendo que muchas veces en el interior por ahí tenés 2 pacientes reumáticos y por ahí no vas a ser tan minucioso en la medición de calidad de vida, capacidad funcional, daño, como por ahí lo puedo medir yo, que por ahí hago por ahí un consultorio de rehabilitación más específico de estas patologías. Entonces, obviamente eso es súper claro, pero sí me parece que está bueno que se entienda el concepto de que puede parecer a cualquiera de los que está conectado un paciente que se deriva del hospital o que yo les mando una derivación, pero el paciente requiere que haya una evaluación, y creo que lo que potencia el tratamiento es que el kinesiólogo del interior que también recibe ese paciente lo evalúe, con las herramientas obviamente que tenga, y a su vez implemente el plan de tratamiento kinésico que crea conveniente para el momento del chico, porque por ahí muchas veces hasta que se activa por la obra social y empieza a tener kinesio, el paciente logra en remisión, y por ahí los ejercicios que les pasé yo era para el momento agudo, y en ese momento se puede hacer otra cosa. Entonces es súper importante entender que en los chicos las remisiones y los cambios funcionales es hasta un 100%. Entonces, lo que yo veo en un paciente con una discapacidad severa, por eso decía que si yo medía un daño, a veces yo tengo que esperar por lo menos 6 meses, un año para volver a medir. Muchas veces si está en el periodo agudo, yo veo un paciente que apenas puede caminar y moverse o levantarse de la cama, pero ese paciente, si respondió bien al tratamiento farmacológico, fue realizando de manera consciente cada una de las pautas que se le fueron dando desde la medicación, desde el tratamiento que realizó, es probable que en consultas posteriores sea un paciente completamente diferente. Bien, perfecto, clarísimo, Juan Pablo, buenísimo. Acá tenés una pregunta de Romina, que pregunta si posterior a una infiltración, por ejemplo en rodilla, realizás tratamiento al día siguiente, si es intensivo, en una IJ. Sí, obvio, eso, digamos, normalmente nosotros con el tema de infiltraciones,
Va a depender un poco y lo vamos a hablar por ahí con el servicio por ahí de reumato, que es el que va a estar encargado por ahí de realizar algunas de estas intervenciones, y va a depender un poco de también las cercanías del paciente. Lo que nos sucede a veces nosotros en el hospital es que por ahí en el periodo post-infiltración, obviamente que el paciente es donde también requiere por ahí un incentivo en lo que respecta al tratamiento kinésico para verlo de manera frecuente y diaria, pero va a depender un poco de si el paciente tiene por ahí kinesio afuera en su lugar de origen y está muy lejos del hospital. Uno por ahí a veces prefiere lograr que el paciente pueda concurrir por ahí más cantidad de veces a un servicio de kinesio o a un kinesiólogo por ahí puntual particular que está yendo el paciente, a que por ahí pierde un tiempo y también económicamente le es relevante para el paciente a que venga al hospital si es desde lejos, ¿no? Obviamente que muchas veces las infiltraciones, al menos por ahí a veces en el OPI, son ambulatorias y por ahí están en el día, no son pacientes que por ahí se van a quedar, salvo que haya que algún paciente por ahí puntual y se haga alguna biopsia o algo puntual, pero normalmente esa por ahí es la metodología. Ahí estoy leyendo ahí de Marcela, que me manda saludos, y Marcela Herrera, Marce ahí del Elizalde, gente que quiero yo mucho, en donde empecé a dar todos mis primeros pasos, cuando empecé a rotar un poco con Judith y todo el servicio de reumatología, a cargo del doctor Cutica en ese momento, así que siempre los mejores recuerdos para ellos. No sé si hay alguna otra pregunta. Excelente, Juan Pablo. En YouTube no tenés ninguna, en Zoom creo que tampoco. Muy buenos comentarios, muy buenos saludos, así que clarísimo. No, Eh, cualquier cosa, obviamente, que la gente que necesite o alguna cosa puntual, porque es muy difícil a veces tratar de abarcar todos los conceptos. Ahí creo que Romina está por escribir otra. Entonces, obviamente que si hay dudas con respecto a algún score o a la implementación, obviamente que traté de ser lo más claro posible, pero es difícil a veces ser conciso para tratar de abarcar todo. Y personalmente a mí a veces me cuesta. Entonces, cualquier duda me pueden escribir por mail y no hay ningún inconveniente. Sí, más allá, ahí mientras esperamos la pregunta de Romina, más allá de todo, uno en 2 horas no puede volcar los años de experiencia y de formación que tenés en 1 hora y media, querer explicarlo todo detalladamente, pero por lo menos tenemos un pantallazo de por dónde va la cosa y por dónde tenemos que investigarnos y nos abre el apetito de saber que hay algo más de lo que hacemos diariamente que desconocemos. Entonces, me parece súper interesante y creo que al que le interese profundizar se puede contactar con vos en forma privada. Ahí Romina te Sí, pregunta sí. algo más. Sí, ahí me estoy leyendo. Romina me dice que paciente con AIJ, oligoarticular o oligoartritis de rodilla, encontramos muy frecuentemente compensaciones de rotación externa de miembros inferiores. Excelente la pregunta, Romina, porque viene justo a colación con algo que por ahí no me detuve a marcarlo, porque cada una de las, por ahí de las formas de presentación en artritis idiopática juvenil es como por ahí desplegar distintas características, pero principalmente en la artritis idiopática juvenil es muy frecuente el compromiso a nivel de sinovitis de rodilla, que por ahí persiste por ahí en el tiempo. Entonces, es, como dice por ahí Romina, es frecuente que haya compensaciones o algún tipo de rotación, y también lo más frecuente que podemos encontrar en estos pacientes con artritis idiopática juvenil con presentación olivoarticular, si nosotros recordamos, es asimétrica. Entonces es probable que tenga compromiso de una de las rodillas, y al mantenerse la actividad articular inflamatoria persistente en los chicos que están en periodo de desarrollo de cartílago crecimiento, lo que se generan muchas veces son discrepancias, porque los cartílagos de crecimiento proximal de tibia y distal de fémur se desarrollan más rápido. Entonces nosotros es sumamente importante en esta forma de presentación olivoarticular nosotros realizar mediciones de longitud de extremidad de miembros inferiores. Porque si nosotros medimos, una medición simple de espina ilíaca anteros superiores a trocánter o malleolo interno, trocánter no, perdón, malleolo interno, nosotros nos vamos a dar cuenta que por ahí hay pacientes que tienen discrepancia de 1,5 centímetros, 2 centímetros, y que eso está relacionado un poco a la contractura en flexión de la rodilla, y eso empieza a generar contractura, ya sea en que cuando camine, si hay discrepancia de longitud, va a caminar obviamente con una de las piernas para inflexión, para equilibrar y lograr, porque el cuerpo se adapta a todas las circunstancias
y va a mantener la marcha. El problema está que va a empezar a tener esas compensaciones, esa rotación por ahí de cadera, ese flexo constante en toda la fase de evaluación de la marcha que nosotros hagamos. Entonces por ahí sí es muy importante en estos pacientes analizar por ahí la colocación de algún tipo de realce interno dentro del calzado para poder equilibrar un poco y mejorar el ritmo lumbopélvico para que haya una mejor fase de basculación de la marcha. Excelente. Bueno, Juan Pablo, no te queremos molestar más, son No, casi un las 9 de placer. la noche, ya después de una jornada seguramente laboral larga, para todos también. Hemos tenido muy buena concurrencia en los dos canales. Sepan todos que también que esto queda a partir de mañana, ya está editado y subido al canal de YouTube del colegio, así que quien se quedó con dudas, revisar algo o se perdió una parte o lo quiere recomendar, lo va a poder ver ahí. Juan Pablo, de nuestra parte, de parte del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires y de la Comisión de Docencia, nada más que agradecer. La verdad que ha sido muy interesante todo lo que hemos hablado, así que te dejo tranquilo, te agradezco y un saludo para todos los que estuvieron escuchándonos hasta esta hora. Bueno, muchísimas gracias Andrés, les agradezco y lo hago extensivo, bueno, a vos que sos parte y a todo el resto del Colegio de Kinesiólogos, muchísimas gracias por la invitación, un placer poder participar y estar con ustedes, al resto de la gente, que la verdad se prestó muy bien y amablemente y generó que la clase haya un ida y vuelta. Así que muchísimas gracias a todos y a su disposición para cualquier duda que tengan. Muchas gracias a todos y saludos.